Dragon Ball DC 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161, 29 de diciembre. Edad 762, 2012, Washington, D.C. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Al Jordan mientras observaba el gran edificio gris que tenía delante. Tenía fácilmente 5 pisos. El edificio empequeñecía el entorno, lo cual era fácil considerando que estaba rodeado de arbustos silvestres por todos lados. Comparto los sentimientos de Linterna Verde, Batman. Tengo curiosidad por saber por qué estamos aquí, dijo John Jones, mirando a Bruce, quien subía las escaleras que conducían al edificio. Este lugar es enorme, exclamó Flash al regresar de echar un vistazo rápido a la zona. La palabra enorme se quedaba corta. El edificio y el terreno que lo rodeaba eran al menos tan grandes como una manzana. El césped estaba descuidado, y los árboles rebeldes que brotaban del suelo formando un pequeño bosque necesitaban ser talados, pero allí había potencial. Odio sonar como un eco molesto, pero en serio, Batman, ¿qué hacemos aquí?, preguntó Superman mientras veía al Caballero Oscuro sacar un juego de llaves y abrir una de las puertas de cristal de la entrada del edificio. Tengo cosas mucho mejores que hacer. El tiempo que pierdo aquí podría aprovecharlo mejor en mi reino, donde pertenezco. Aquaman se estaba poniendo nervioso. No sabía por qué había respondido a la llamada del terrícola, pero ahora empezaba a arrepentirse. Si tienen paciencia en lugar de quejarse, les prometo que la espera valdrá la pena. Batman reprimió una mueca y les indicó a los demás héroes de la Tierra que lo siguieran al edificio. Superman, Flash, Detective Marciano, Aquaman y Linterna Verde se miraron antes de encogerse de hombros. Habían viajado largas distancias para llegar hasta aquí, así que ¿por qué no tener un poco más de paciencia? Superman abrió el camino, y el resto de los héroes lo siguieron subiendo las escaleras siguiendo a Batman. Al entrar al edificio, Superman no pudo evitar fijarse en el cristal de la cúpula. Desde un punto de vista arquitectónico, no lo entendía, pero estilísticamente sí que se veía genial. El interior era tan gris como el exterior. A Lois le encantaba bromear sobre lo soso que era su apartamento, pero este lugar hacía que su humilde morada pareciera la Capilla Sixtina. El Hombre de Acero y el resto de su equipo siguieron a Bruce por un pasillo asombrosamente largo. Parecía una extensión de kilómetros. Mientras los héroes caminaban, Clark se fijó en el estado ruinoso del edificio. Telarañas cubrían escaleras y pilares que no habían sido tocados en años. El edificio tenía varias plantas, y con un rápido vistazo a su visión de rayos X, Clark vio que cada una estaba más sucia que la anterior. Superman no sabía qué era peor, si la suciedad o el olor nauseabundo del edificio. Mientras caminaban sobre suelos de baldosas rotas y agrietadas, Clark notó que algunos de sus compañeros héroes se tapaban la nariz. Al Jordan, en particular, ponía la cara de asco más grande que se podía contorsionar. Dios mío. ¿Qué es ese olor? Incluso con la nariz tapada, ese horrible olor seguía flotando en su nariz. El exsoldado de la Fuerza Aérea había olido cosas horribles en mundos alienígenas, pero esto sin duda estaba entre sus peores antojos. Disculpen el olor, pero pensé que un Linterna Verde perseveraría ante adversidades más duras que esta, dijo Batman medio en broma. Este edificio tiene un problema de alcantarillado que todavía estoy arreglando, pero lo solucionaré pronto. Si creen que este olor es asqueroso, deberían visitar algunas regiones del mar que ustedes han envenenado, dijo Aquaman apretando los dientes. Esto era pan comido comparado con algunos de los horrores que habían vivido los atlantes. ¿Ustedes? Flash arqueó una ceja y gimió. Aquaman siempre tenía algo negativo que decir sobre los humanos. Genial, ahora lo has conseguido, Batman, muchas gracias. Al puso los ojos en blanco y resopló molesto. Si había algo que a Aquaman le encantaba hacer, era sermonear con presunción. Ya llegamos. Batman ignoró el parloteo a sus espaldas mientras abría un par de enormes puertas de madera. Por fin habían llegado al final del pasillo principal. Las puertas conducían a una habitación tan grande como todo lo demás en el edificio. Una gran mesa redonda y negra estaba en el centro de la sala. Había asientos para todos, y Batman les indicó a los héroes que se sentaran. Flash se dejó caer rápidamente en una silla junto a Bruce y estiró las piernas debajo de la mesa. ¡Guau! Esta habitación me hace darme cuenta de que vivo en un armario, exclamó Barry de repente. Los héroes a su lado lo miraron con curiosidad mientras una mano borrosa le tapaba la boca. ¡Uy!
No quería decirlo en voz alta. Todos hemos visto que este edificio es enorme y que el hedor es terrible. Pero sinceramente espero que hubiera una razón mayor para esta reunión. Nos han hecho esperar, y ahora se me ha acabado la paciencia. Arthur frunció el ceño, apoyando su tridente contra la mesa. A menos que se cometiera algún delito aquí, no entiendo por qué estamos aquí, añadió el detective marciano. Quería indagar en la mente de Bruce y ver qué pensaba el detective, pero respetaría los límites telepáticos del terrícola. Este será nuestro cuartel general, dijo Bruce secamente mientras apoyaba los codos en la mesa y entrelazaba los dedos. ¿Un cuartel general para qué, exactamente? Clark no pudo descifrar bien la expresión de Bruce debido al revestimiento de plomo de su máscara, pero se dio cuenta de que Batman hablaba en serio. ¿Un cuartel general para qué? ¿Un club? Resopló Al. Ya era miembro de la fraternidad más prestigiosa del universo. Lo que Batman ofreciera sería solo una degradación. Una casa club para nuestro nuevo equipo. Bruce ignoró el tono sarcástico de Al y continuó. Starro no será la última amenaza global que la Tierra enfrenta. Necesitamos trabajar juntos como lo hicimos hace 10 días cuando lo derrotamos si queremos tener alguna oportunidad contra nuestros futuros enemigos. ¿Pero no es para eso que existe Argus? Preguntó Flash. Se supone que se especializan en lidiar con estas amenazas colosales. ¿Y qué tal ha ido eso hasta ahora? Replicó Batman. Desde la creación de Argus en 2006, la agencia gubernamental había hecho poco o nada para combatir las amenazas de la Tierra. Respeto a Steve Trevor y a Kiki, pero aún no han cumplido con las exigencias de su nación, y simplemente no tienen la potencia de fuego necesaria. Argus recibe cientos de millones de dólares en financiación del gobierno de Estados Unidos, y según tú, eso sigue siendo insuficiente, pero de alguna manera los 6, que apenas nos conocemos, vamos a ser capaces de hacer un mejor trabajo. Al estaba a punto de reír. La idea de Batman sonaba absurda. Claro, los héroes reunidos en esa mesa eran poderosos, pero les faltaba entrenamiento y trabajo en equipo. Como rey de la Atlántida, tengo mejores cosas que hacer que ayudar a los habitantes de la Tierra que no respetan mis dominios. La Atlántida era la prioridad absoluta de Arturo. Los humanos nunca le habían hecho ningún favor a su pueblo. ¿Por qué entonces les extendería una rama de olivo? Mira, empezó Clark con un suspiro de exasperación. Lo que Bruce intenta decir es que podemos lograr cosas increíbles si trabajamos juntos, y ya hemos visto pruebas de ello. Podemos entrenar juntos y perfeccionar nuestras habilidades. Aquaman, lamento que los terrícolas te hayamos hecho daño constantemente a ti y a tu gente, pero este puede ser un momento de reconciliación. Superman miró a Arthur con aire de disculpa. Milenios de maldad no se arreglan de la noche a la mañana, Superman. El kryptoniano parecía sincero, pero no era el representante de su gobierno ni de su país. Lo sé, pero podemos trazar un nuevo camino desde ahora mismo. Steve y Kiki tienen un vínculo directo con algunos de nuestros funcionarios gubernamentales. Estoy seguro de que al menos algunos están dispuestos a hacer lo correcto y empezar a tratar nuestros océanos con respeto y dignidad. Kal-El tenía esperanzas en el espíritu humano, pero aún así debía ser realista. Construir una relación positiva con Atlantis y su rey llevaría tiempo y esfuerzo. Si todos los habitantes de la Tierra hablaran con la misma sinceridad que tú, Superman, este planeta sería un paraíso. Aquaman aún tenía sus dudas, pero la sinceridad del kryptoniano comenzaba a debilitarlo. Volviendo al tema de Argus, dijo Jon mientras atraía la atención de todos hacia él. No estoy del todo de acuerdo con tus opiniones, Batman, pero las entiendo. Argus le hace un gran bien a este país, pero ese es el problema. Argus solo sirve a este país. Su propósito es promover los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo me tiene, dijo Linterna Verde con seguridad, señalándose a sí mismo. Me dieron este anillo para proteger este sector y, sobre todo, mi planeta natal. Proteger el mundo es mi deber, y además, mi último compañero fue una decepción. El rostro de Al se agrió, algo que no pasó desapercibido para sus compañeros héroes al pensar en Sinestro. Así que una manzana podrida arruina el resto. Barry siempre había odiado ese tipo de lógica. Este planeta es demasiado grande para que un solo héroe lo salve. Puedo correr más rápido que cualquiera aquí, y a veces soy demasiado lento para rescatar y salvar vidas. Me gusta la idea de formar un equipo, un grupo, como quieras llamarlo. Todos podemos aprender unos de otros. De hecho, fuiste tú quien quiso que trabajáramos juntos cuando luchamos contra Starro. Flash le lanzó a Al una mirada de enfado. A veces no lo entendía.
Aquaman asintió con la cabeza en señal de acuerdo ante la última parte de la declaración de Barry. Al había sido quien dijo que necesitarían trabajo en equipo para derrotar a Starro. Arthur tenía sus objeciones a unirse a la Liga de Héroes que Batman proponía, pero las razones del Atlante no se basaban en la hipocresía. Sí, me has pillado con esa, dijo Al mientras hacía un gesto con la mano para espantar a Flash. Mira, admito que la idea de este equipo no suena nada mal. Pero este equipo no puede tener más jurisdicción sobre mí que los Linternas Verdes. Cuando Superman arrojó a Starro a la zona fantasma después de nuestra pelea con él, me dieron una reprimenda. Los guardianes lo querían en una de sus celdas científicas. Ya sé que esto será un conflicto de intereses. Eso podría haber sido lo más inteligente que hayas dicho jamás, aplaudió Arthur con sarcasmo, lo que enfureció a Al. Estoy totalmente de acuerdo con Linterna Verde. Mi lealtad es solo para Atlantis. Como rey, no puedo ni quiero servir a dos señores. Batman reflexionó en silencio sobre las quejas de Aquaman y Al, sumido en sus pensamientos hasta que el codazo izquierdo de Superman lo devolvió a la realidad. Entiendo tus preocupaciones y los posibles conflictos que esto podría causarte, dijo Batman, mirando al Atlante y a Linterna Verde. Pero te prometo que nunca te pondré en una situación en la que tus intereses estén divididos de ahora en adelante. ¿De verdad puedes asegurarlo? Aquaman dudaba que Bruce pudiera. Sus intenciones parecían puras, pero el camino al infierno estaba lleno de buenas intenciones. Si te preocupa que algún día tengamos que luchar contra Atlantis o los Atlantes, no te preocupes. Si alguna vez se presente esa situación, ya sabremos a quién le debes lealtad y ni siquiera te pediremos que tomes una decisión tan obvia. Sé que Atlantis es lo primero para ti. Aquaman descruzó los brazos y se acercó a la mesa. Si me lo garantizas, me uniré a este pequeño club que me propones, pero no seré miembro de tiempo completo. Soy un rey. Recuérdalo. Batman asintió. Acepto esos términos y los respetaré. No espero que unamos fuerzas todos los días, pero cuando surge una amenaza como Starro, espero que todos aquí estemos a la altura de las circunstancias. Batman giró la cabeza mientras observaba a cada héroe individualmente a los ojos. Al Jordan fue el único que puso los ojos en blanco. Eso ni siquiera hace falta decirlo. Cuando aparezcan los villanos más importantes, allí estaré, dijo Linterna Verde con jactancia. Bueno, empezó Kal-El, levantándose de su asiento. Supongo que está decidido, y nosotros, no tan rápido, Superman dijo Al, interrumpiendo a Clark, quien estaba a punto de levantar la reunión. Tú y Batman no mencionaron lo que dije sobre los linternas. Superman se recostó en su silla. Linterna Verde tenía razón. Lo había ignorado. Me disculpo si me excedí con Starro, pero solo hice lo que consideré necesario en ese momento. ¿Y qué sentiste al pasar por alto mi custodia de este sector? Al frunció el ceño a Superman. Inmediatamente después de su pelea con Starro, el hombre de acero llevó al tirano a la fortaleza de la soledad y lo arrojó a la zona fantasma. Argus y el gobierno de Estados Unidos tampoco estaban contentos con sus acciones. Si quieres, Superman puede liberarlo y tú puedes llevar a Starro de vuelta a Oa. La voz de Batman no delataba emoción alguna, pero Clark miró al caballero oscuro como si le hubieran crecido dos cabezas. No me importa quién albergue a estos criminales, siempre y cuando se haga el trabajo. Al se quedó boquiabierto. No esperaba que Batman se rindiera tan fácilmente. Por lo poco que sabía de él, el protector de Gotham no parecía de los que ceden sin luchar. Lo agradezco de verdad, pero no es necesario. ¿En serio? Le pareció curioso a John. Sé que los guardianes son muy estrictos con las normas. ¿Conoces a los guardianes? Quizás el marciano había invadido su mente. Al no podía imaginar otra forma viable de que John supiera de sus jefes. Hace mucho tiempo, en Marte, nuestra gente tuvo tratos con ellos. Había un tono definitivo en la voz del detective marciano, y Al decidió dejar el tema para siempre. No necesito que liberen a Starro. El daño ya está hecho. Recuerdos de una larga reprimenda o inundaron la mente de Al. No me da miedo que los guardianes me regalen por una buena causa, pero si no es necesario, prefiero evitarlo. Nunca pensé que serías de los que le temen a una sanción disciplinaria. Barry no pudo contener la risa. El orgulloso y engreído Linterna Verde tenía miedo de algo después de todo. No. Tengo miedo. Ah, nada. Al enfatizó sus palabras pinchando con el dedo el pecho de Barry. No le gustó la insinuación. Lo tienes, digas lo que digas. Flash se encogió de hombros con indiferencia y se recostó en su silla.
Linterna Verde podía negarlo, pero era evidente que sus palabras habían tocado la fibra sensible. Al seguía furioso por dentro, pero dejó el tema y volvió a centrarse en Batman. Si puedes hacerme ciertas concesiones, me uniré a este equipo. ¿Qué concesiones? El tono de Batman era irritante. Estaba abierto a la idea, pero los deseos de Al sin duda serían irritantes. Para empezar, quiero que todos ustedes, Al miró rápidamente a los héroes que lo rodeaban, respeten mi autoridad como Linterna Verde. Si nos enfrentamos a una amenaza planetaria, mi voz debe ser escuchada. Una sola persona no debería decidir qué hacemos con los villanos que derrotamos. Superman sabía que Linterna Verde se refería a él. El kryptoniano ya se había disculpado. ¿Qué más quería Al de él? Dijiste que una sola persona no debería decidir qué hacemos con los villanos que derrotamos, pero por otro lado, quieres que tu estatus de Linterna Verde prevalezca sobre todas nuestras opiniones. ¿No te parece hipócrita en lo más mínimo? Jon no sentía mucha simpatía por los Green Lantern Corps debido a su tensa relación con Marte. Intentaba pasarlo por alto por el bien de su nuevo planeta adoptivo, pero el Linterna de la Tierra se lo ponía extremadamente difícil. Estoy de acuerdo con el marciano, añadió Aquaman. No conozco a esos guardianes a los que sirves, y, francamente, no me importan ni ellos ni tu condición de perro faldero. ¿Perro faldero? Qué rico viniendo de un rey que ni siquiera puede proteger a sus propios ciudadanos. Replicó Al. Creo que eso es ir demasiado lejos, intervino Barry. Tanto Aquaman como Linterna Verde tenían un carácter muy irascible. Esto no acabaría bien. De alguna manera logré defenderte durante nuestra pelea con Astril, ¿verdad? Aquaman tomó su tridente. Este terrícola había sido irrespetuoso por demasiado tiempo. ¿A cuántos linternas inútiles mató Astrild antes de aventurarse a la Tierra? Ese último comentario hirió profundamente a Al. Sus hermanos y hermanas del cuerpo deberían haber sido venerados por sus sacrificios, no denigrados de esta manera. Puedes hacerles esa pregunta tú mismo cuando te envíe a conocerlos. El anillo de Al se encendió con una esmeralda al ponerse de pie. Su amenaza fue hueca y la pronunció por puro despecho, pero definitivamente planeaba patearle el trasero al Atlante. Basta. La voz de Superman se elevó hasta un tono tan agudo que rompió varias ventanas fuera de la habitación. Todos los héroes se taparon los oídos, y la discusión terminó tan rápido como había comenzado. Clark rara vez alzaba la voz hasta ese punto a menos que fuera absolutamente necesario. Se suponía que los héroes en esta sala eran los protectores de la Tierra, y se comportaban como niños. Entiendo por qué algunos tenemos diferencias, pero aún así podemos expresar nuestras quejas con respeto. Dado el porte modesto de Clark, era fácil olvidar que era uno de los seres más poderosos de la Tierra, pero momentos como este le recordaban a Bruce por qué el hombre de acero era tan venerado. Estoy de acuerdo con Superman. Podemos hablar de estos temas como adultos. Discutir no resuelve nada y solo crea más problemas. Al y Arthur se miraron con enojo, y por un instante, Jon consideró intervenir, pero los dos héroes finalmente regresaron a sus asientos. Al moría de ganas de decir lo que pensaba y lo hizo a toda prisa. Cuando digo que deben respetar mi autoridad, me refiero a esto. Arthur abrió la boca para responder, pero el detective marciano se le adelantó. Como dije antes, hay que dar respeto para recibir respeto. Nadie en esta mesa conoce bien la historia de los Green Lantern Corps, aparte de mí. Superman y Batman deberían estar bien informados, considerando mi conversación con Goku cuando estaba en el hospital, respondió Al. Esa conversación había ocurrido hacía poco más de un mes. Ambos deberían haberla recordado con todo detalle. Son una fuerza espacial intergaláctica, ¿lo recordamos?, respondió Batman, hablando por sí mismo y por Clark. Pero nada de eso niega lo que dijo el detective marciano. ¿Quién le dio a los Green Lantern Corps jurisdicción sobre la Tierra? No recuerdo una reunión de las Naciones Unidas al respecto, bromeó Barry, pero había algo de verdad en sus palabras. Los jefes de Al nunca habían hablado con la sociedad humana en su conjunto, así que ¿qué les daba derecho a reclamar la Tierra como su protectorado? Los guardianes son criaturas engreídas que se creen demasiado importantes. Creen que pueden dictar su voluntad al universo, pero no respetan las opiniones de los demás. Las palabras de Jon fueron mordaces y provocaron expresiones de asombro en todos, especialmente en Al. Hay mucha verdad en eso, admitió Al. Pero los guardianes siguen al mando del cuerpo de linternas. No estoy de acuerdo con muchas de sus acciones, pero sigo sus instrucciones cuando me las dan. Pero cuando estabas en la Fuerza Aérea, no seguiste todas las normas.
De hecho, tu expediente indica que eras propenso a hacer las cosas a tu manera si creías que así obtendrías el mejor resultado. Al estaba estupefacto. ¿Cómo consiguió Batman sus archivos del ejército? ¿Dónde y? Es el mejor detective del mundo, respondió Superman con una sonrisa a la pregunta que Al tenía en mente. Me ha sorprendido muchísimas veces con lo que sabe. Linterna Verde frunció el ceño. No estaba satisfecho con la respuesta, pero la aceptaría por el momento. En el futuro, asumiremos las posibles consecuencias galácticas de nuestras acciones. Aunque no lo creas, no te desprecio, dijo Batman con sinceridad. Puede que a veces le resultara irritante Linterna Verde, pero respetaba las capacidades de Al. Simplemente quiero hacer lo que creo que es mejor para este planeta, y creo que tú sientes lo mismo. La mirada de Batman se posó en Linterna Verde al terminar de hablar. Siento lo mismo, confesó Al. Sé que a veces puedo ser terco, resoplaron Barry y Arthur al oír eso. Esa fue la subestimación del siglo. Si sientes lo mismo, ¿por qué no aceptas unirte al equipo de una vez? Soy el rey de toda una nación y he accedido, al menos parcialmente, a la oferta de Batman. Aquaman no sabía qué lo frustraba más. La vacilación de Al o el tiempo que estaba perdiendo. Acepto unirme. ¿Estás contento, Aquaman? Dijo Al con sarcasmo. Siempre que mi opinión y la de los Green Lantern Corps sean escuchadas, no tengo problema en unirme a este equipo. Superman dejó escapar un suspiro de alivio. Esta reunión había sido tan complicada como su pelea con Starro, pero finalmente estaba llegando a su fin. ¿Todos los presentes han aceptado unirse al equipo que Batman propuso? Todos los héroes asintieron, indicando que sí. De hecho, hay una cosa más. Al levantó la mano de golpe, haciendo que todos se chuparan los dientes. ¿Qué quería Linterna Verde ahora? Batman conoce mi identidad secreta, y probablemente también la de todos los demás, si es que la tienen. ¿Por qué no nos dices quién eres bajo esa máscara? Flash no podía contradecir los sentimientos de Al. Superman y Jon ya conocían la verdadera identidad de Batman, pero Aquaman sentía la misma curiosidad. Batman sonrió con sorna y empezó a quitarse la capucha. De todas las peticiones de Al hoy, esta era la más justa, y la cumpliría. Los ojos de Flash y Linterna Verde se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando el Caballero Oscuro se quitó la máscara, revelando a un hombre de barba desaliñada y ojos almendrados. Aquaman seguía sin tener ni idea de quién era, pero Al y Barry anunciaron su nombre con asombro. De ninguna manera. Batman es Bruce Wayne. 29 de diciembre. Edad 762, 2012, Tensicira, la puerta de la perdición. Una llama tenue guiaba el camino de Diana y Donna. La oscuridad las envolvía por todos lados, pero eso no era nuevo considerando la dimensión en la que estaban atrapadas. Donna sostenía la antorcha, y Diana caminaba con cautela tras ella. Su tregua seguía en pie, pero Diana no se arriesgaría por su hermana. Las dos hermanas trabajaban juntas por necesidad y nada más. Era aterrador lo mucho que Donna se parecía a Hipólita. Desde su cabello hasta sus rasgos faciales e incluso su forma de caminar, Donna era la viva imagen de la ex reina amazona. ¿Por eso a Diana le dolía tanto estar en desacuerdo con Doncia? Todas las amazonas eran parientes de Diana, pero Donna era la única pariente consanguínea que le quedaba a la Mujer Maravilla. Lo aceptara o no, Diana la consideraba parte de la familia, independientemente de los crímenes que hubiera cometido. El paso de Donna se detuvo. Sentía la mirada de la Mujer Maravilla clavada en ella. Odiaba cuando Diana hacía eso. ¿Qué te pasa ahora?, espetó Donna mientras giraba sobre sus talones para encarar a Diana. No pasa nada, hermana. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No. Soy tú. Hermana. Gritó Donna con todas sus fuerzas. Si había alguna criatura acechando en las sombras, seguramente ya había despertado. Eres mi hermana como todas las amazonas lo son, explicó Diana con calma. Pero tú y yo compartimos una afinidad especial. Compartimos lazos de sangre. Eres mi hermana, y estaré aquí para ti cuando finalmente decidas aceptar esa verdad. Nunca lo aceptaré, escupió Donna al suelo y pisoteó la tierra. Métetelo en la cabeza. Nunca seremos una familia, y esta tregua es solo un medio para un fin. La mirada en los ojos de Donna estaba llena de odio puro. Diana lo había visto innumerables veces con los villanos a los que se había enfrentado. Su hermana se hundía en la desesperación y necesitaba ser salvada. Esta sería la tarea más difícil de la Mujer Maravilla hasta el momento. Te salvaré, hermana, o moriré intentándolo.
Diana y Donna se miraron a los ojos, y por un instante, pareció que el clon de Hipólita atacaría a su némesis, pero en cambio, frunció el ceño y continuó su marcha. ¿Llevas más de un año en la puerta de la perdición y aún no has encontrado la salida? Donna cambió de tema a asuntos más urgentes. Era difícil controlar el tiempo en esta dimensión, considerando que no había luz solar, pero por lo que Donna pudo calcular, había estado prisionera durante casi 2 meses. Si hubiera sido tan fácil escapar, ¿no crees que ya me habría ido? Dijo Diana con fastidio. Tengo una familia que probablemente esté muy preocupada por mí. Extraño muchísimo a mi esposo y a mi hijo. Pienso en ellos casi cada segundo del día. Quiero irme de aquí tanto como tú. Donna permaneció en silencio y siguió caminando. La mención del esposo y el hijo de Diana le trajo preguntas. Donna había sido formada de arcilla y no tenía padre. Derinoe era lo más parecido a una madre que había tenido, y dudaba que la hechicera siguiera viva. La familia era algo que desconocía. ¿Qué significaba siquiera esa palabra? Familia, familia, nunca tendré una familia, empezó a murmurar Donna en voz alta. Hermana, ¿estás bien? Preguntó Diana, pero su pregunta solo provocó murmullos aún más fuertes. Donna repitió sus palabras una y otra vez como un cántico. Familia, familia, nunca tendré una familia. Donna dejó caer la antorcha al caer de rodillas al suelo. Se agarraba la cabeza y gritaba frenéticamente. Diana corrió hacia su hermana, recogiendo la antorcha del suelo. La sostuvo frente al rostro aterrado de Donna y vio que los ojos azules de su hermana estaban llenos de horror. Donna sudaba febrilmente, y a cada segundo que pasaba, Diana se preocupaba más y más. Hermana, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Diana agarró los hombros de su hermana e intentó sacar a la amazona de su trance irracional. La Mujer Maravilla se esforzó al máximo, y al hacerlo, no se dio cuenta de una criatura que se deslizaba tras ella. 29 de diciembre. Edad 762, 2012, Tensicirá, la puerta de la perdición. Hermana, hermana, despierta. La voz de Diana sonaba muy débil. Resumaba preocupación, pero se volvió cada vez más distante, convirtiéndose en un eco superficial. Donna sentía el firme agarre de la Mujer Maravilla tirando de sus hombros, pero sus ojos no veían nada. Su visión era turbia, y una oscuridad total la consumía. Pero poco a poco, una telaraña comenzó a formarse entre las sombras. La telaraña era tan grande como un colchón, y sus redes eran más gruesas que cualquier cuerda que Donna hubiera visto jamás. ¿Qué criatura monstruosa podría haber tejido algo de esta magnitud? El clon de Hipólita reflexionó, pero nunca obtuvo respuesta. Me fallaste, para entonces, la voz de Diana se había apagado. Su supuesta hermana había desaparecido sin dejar rastro. Esta nueva voz era femenina y le sonaba extrañamente familiar. Donna miró rápidamente a su alrededor, mirando a un lado y a otro, pero no vio a nadie. Te di la vida, te di un propósito, y me fallaste. La voz ronca volvió a hablar, subiendo de decibelios. ¿Quién eres? Muéstrate. Exigió Donna mientras se ponía de pie. La telaraña le bloqueaba el paso, pero si todo lo demás fallaba, simplemente la cortaría. ¿No me recuerdas, Donna? Eras mi creación, mi orgullo, mi alegría, y fallaste en nuestra misión. Donna pensó mucho, con la piel de la frente plegada mientras se devanaba los sesos. De Derinoe. Las palabras salieron de su boca, conmocionada. Sí, ¿cómo pudiste olvidarme? La voz ya no era incorpórea, y su dueña se materializó de repente en la telaraña, atrapada en sus garras. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo ha pasado esto? Donna estaba sumamente preocupada. La puerta de la perdición era propensa de gastarle bromas crueles como esta a sus cautivos. Era plausible que Derinoe estuviera allí, pero aún así, esta situación despertaba sospechas. Fallaste en detener a Diana. Fallaste en complacer a Hera, y fallaste en detener a Alquione. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Derinoe luchó con todas sus fuerzas para levantar un dedo huesudo y arrugado y señalar a la amazona. Si hubieras tenido la fuerza, no habríamos fallado. Sus labios agrietados se torcieron en una mueca severa. Hice todo lo que pude. Alquione me tendió una emboscada y excusas. Espetó Derinoe, interrumpiendo a Donna. Naciste de sangre real y magia. Ningún mortal debería haberte vencido jamás. Te tienes razón, admitió finalmente Donna, mirando al suelo con desaliento. Pero cuando escape de la puerta de la perdición, me vengaré y te liberaré. El clon de Hipólita habló con pasión, pero la mirada gélida de Derinoe enfrió sus esperanzas. Eras como la hija que nunca tuve.
Te creé para guiar a las amazonas hacia un futuro mejor, pero fuiste aún más decepcionante que Hipólita. Terinoe estaba furioso, casi echando espuma por la boca. No eres nada para mí. Una vez te consideré de la familia, pero no eres más que un golem sin alma. Una lágrima resbaló por la mejilla de Donna al oír esas palabras, y sin darse cuenta, le siguió una cascada de lágrimas. Diana estaba tan perpleja como siempre. Sacudió a Donna con más fuerza, con toda la fuerza que sus músculos pudieron reunir, y aún así, sus esfuerzos fueron inútiles. Donna murmuraba para sí misma y suplicaba una segunda oportunidad, ¿pero a quién? El reguero de lágrimas que descendía de sus ojos le hizo evidente a Diana que su hermanastra estaba presa de una especie de alucinación, una extremadamente potente cuyo origen aún no se había descubierto. Despierta, hermana, despierta. Las palabras de Diana fueron inútiles, y la mirada vacía en los ojos de Donna solo parecía volverse más hipnótica. Si tengo que sacarte de este trance a golpes, lo haré. No era la primera acción habitual de Diana, pero no veía otra opción. Otra típica amazona, siseó de repente una voz detrás de la Mujer Maravilla. Era inhumana y llena de desdén, lo que le provocó un escalofrío en la espalda de Diana. La amazona se giró al oírla y vio un monstruo que se alzaba sobre ella. ¿Quién eres? ¿Y qué le has hecho a mi hermana? El tono de Diana era cortante y tan amargo como su mirada. Esta era la criatura responsable del estado actual de su hermana. Lo sabía en el fondo de su corazón. Soy Echidna, dijo una lengua verde con forma de tenedor que se deslizó fuera de la boca de la criatura mientras hablaba. Lo que he hecho tiene poca importancia porque pronto correrás la misma suerte. La bestia se inclinó y Diana alzó su linterna, lo que le permitió examinar con atención los rasgos de la criatura. El monstruo era horrible, en verdad, e incluso eso le hacía un flaco favor a la palabra. Un largo y peludo cabello castaño le brotaba de las comisuras de la cabeza, y en el centro, una branquia verde alga cubría su cuero cabelludo. La mitad de su rostro parecía humano, pero sus labios, ojos y boca, al igual que el resto de su cuerpo, parecían una serpiente. Los ojos eran esmeralda, y sus pupilas elípticas eran tan finas que Diana se preguntó si siquiera estaría abierto. Las manos, de aspecto humano, de la bestia sostenían un hacha, que Wonder Woman notó que se acercaba cada vez más a su cuello. En el último segundo, antes de que impactara, Diana levantó sus guanteletes y desvió el golpe. El hacha se hizo añicos en millones de fragmentos de acero, y su mango de madera quedó temblando en las manos de su confundida dueña. Te cortaré la cabeza por eso. Chilló Echidna y saltó hacia Diana. La princesa de las Amazonas podría haber esquivado su ataque, pero decidió no hacerlo porque eso habría puesto a Donna en peligro directo. Diana se levantó para enfrentarse a la criatura. El cuerpo de Echidna era tan largo que parecía como si estuviera escalando una montaña, pero finalmente, la princesa llegó a la cara del monstruo. La Mujer Maravilla recibió a la madre de todos los monstruos con un gancho de derecha que envió su cráneo por los aires en dirección opuesta. Echidna estaba ligeramente aturdida, y Diana aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre sus defensas bajas. Las yemas de los dedos de la Mujer Maravilla estaban casi en la garganta de Echidna cuando algo se enroscó repentinamente alrededor de su torso y la arrojó al suelo. Diana aterrizó con un golpe sordo, pero se sacudió rápidamente. Se puso de pie en un instante, observando con recelo su entorno. Donna estaba a salvo por el momento. Podía ver a su hermanastra donde había dejado caer su linterna. Pero, por desgracia, todo lo demás a su alrededor estaba oscurecido por una oscuridad impenetrable. La amazona tendría que confiar en sus sentidos por ahora. Diana cerró los ojos y, con un suspiro relajado, comenzó a concentrarse. La meditación siempre había sido un pilar fundamental de su entrenamiento con Goku. No podía sentir el ki como su esposo, pero afinar sus sentidos le había proporcionado una habilidad que ni siquiera él poseía. Goku dependía demasiado de su capacidad para percibir la energía ajena, y esta era un obstáculo, incluso cuando intentaba bloquearla. Como alguien que nunca había poseído ese don y probablemente nunca lo poseería, a Diana le resultó más fácil fortalecer sus otros sentidos. En las sombras, la Mujer Maravilla oía traqueteos, silbidos y deslizamientos. Echidna corría frenéticamente, probablemente buscando el ángulo desde el que dirigir mejor su ataque. La madre de todos los monstruos debía saber que estaba físicamente superada. Ni siquiera una fracción del verdadero poder de Diana la había dejado inconsciente. Un oponente astuto sabría que lo mejor sería atacarla por la espalda. Diana se giró justo a tiempo, justo cuando la cola de Echidna estaba a punto de arrancarle un trozo de carne.
Echidna podía parecer una serpiente, pero su cola era literalmente una. El reptil gimió de dolor cuando Diana le cerró la boca de golpe. Diana la apretó cada vez con más fuerza, sintiendo cómo la serpiente se abultaba bajo su agarre antes de que explotara en una mancha de sangre en su palma. Eso sin duda provocaría una reacción en Echidna, y así fue. La madre de todos los monstruos irrumpió, surgiendo de la oscuridad. Los ojos de Diana permanecieron cerrados, pero la furia de Echidna aún era palpable. La criatura descartó toda lógica y atacó con una ráfaga ciega. La estrategia se había desvanecido, y los golpes salvajes la habían reemplazado. La Mujer Maravilla se balanceaba y zigzagueaba sin esfuerzo, y cada golpe de Echidna fallaba por al menos medio metro. Se convirtió en un juego entretenido para la princesa. ¿Qué movimiento elegiría esta vez? Nunca era igual que la anterior. A veces se deslizaba hacia la izquierda o hacia la derecha. Otras veces, simplemente se inclinaba hacia atrás para evitar el daño. Pero el movimiento que más enfurecía a Echidna era cuando Diana se agachaba ante sus golpes como si estuviera en el limbo. Eso irritó a la madre de todos los monstruos tanto como estar atrapada en ese agujero infernal. La visión infrarroja de Echidna le permitió ver a la perfección la sonrisa arrogante de Diana en la oscuridad. La amazona estaba tan llena de sí misma, tan segura de su capacidad para ganar esta batalla. La madre de todos los monstruos estaba superada, y ella lo sabía, pero tenía un último as bajo la manga. Edad 762, 2012, Bosque del Suroeste, Chikyu. Las esferas del dragón no pueden revivir a Krilin. El joven Semisaiyajin no podía procesar las palabras que salían de la boca del gran anciano gurú. Claro, Gohan entendía lo que decía el namekiano, pero su mente simplemente no le permitía aceptar el destino de Krilin. ¿De nuevo? Bulma se quedó boquiabierta. La heredera del cuerpo cápsula, que solía rebosar de palabras, no encontraba nada que decir. El gran anciano gurú asintió solemnemente. El namekiano comprendía su dolor y se compadecía de sus sentimientos, pero simplemente no había nada que hacer al respecto. Según los poderes del dragón de la tierra, quien haya revivido 2 veces no podrá volver a revivir. Las palabras del gurú carecían de emoción. Eran la cruda realidad. ¿Hay algo que podamos hacer? El cuello de Gohan oscilaba entre Bulma y Gurú como un torniquete. El namekiano estaba pensativo, pero Bulma parecía haber aceptado ya la verdad. ¿Pero qué hay de Goku? ¿Cómo es que no está con nosotros? Piccolo y varios de sus hermanos namekianos charlaban cerca, e incluso Vegeta había llegado a la Tierra, pero su amigo más antiguo no estaba por ningún lado. Goku deseaba que todos los habitantes del planeta Namek fueran trasladados a la Tierra, excepto Freezer y él mismo. ¿Qué? Bulma tenía los ojos como platos. Goku había cometido muchas imprudencias durante su vida, pero esta última proeza se llevó la palma. ¿Mi papá sigue luchando contra Freezer en Namek? A Gohan le temblaban las rodillas al hablar, pero no por miedo a su padre, sino por las consecuencias que sus acciones tendrían. El gran anciano gurú asintió lentamente y sus ojos, como siempre, no se abrieron ni una sola vez. Es horrible, Bulma se agarró la cabeza con pánico. Namek va a explotar en cualquier momento. Las imágenes de la bola de la muerte de Freezer se repetían en la mente de la heredera como una grabación de televisión. El otrora prístino planeta natal namekiano se convertiría en polvo de estrellas. ¿El planeta Namek va a explotar? Preguntó un joven namekiano, de pie junto a Gurú. Gotas de sudor corrían por su rostro prasinoso mientras se giraba hacia el anciano. Gran Gurú anciano, ¿es cierto? Dende corrió frente al enorme namekiano. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y solo se calmó cuando el anciano namekiano le puso una mano reconfortante en la frente. No puedo hacer nada, admitió el gran anciano Gurú con desaliento, lo que provocó que otro namekiano, que estaba a su izquierda, gritara. No. Pero nuestro hogar desaparecerá. Dende se frotaba los ojos con las mangas para no llorar. Si el gran Gurú anciano podía ser fuerte, él también. Eso es absurdo. Interrumpió la voz estridente de Piccolo. Le faltaba la mitad superior del ki morado, y el resto de su atuendo estaba tan cansado como su mirada. ¿En qué estaba pensando Goku? Aunque derrote a Freezer, la explosión por sí sola será suficiente para destruirlo. Gohan tragó saliva con dificultad al comprender las palabras de su sensei. Nunca había dudado de la capacidad de su padre para matar a Freezer, pero incluso si Goku lo hiciera, acabaría muerto. Goku, Piccolo pronunció el nombre de su archienemigo con desdén, apretando los dientes. Tuviste la oportunidad de escapar de Freezer y unirte a nosotros, pero elegiste morir y asegurarte de que Freezer fuera derrotado. Eres tan honorable.
Gohan parpadeó repetidamente, sin estar seguro de que sus oídos no lo engañaran. Piccolo había cambiado muchísimo desde que el Semi-Saiyajin lo conoció. Piccolo se había autoproclamado villano y era temido, si no vilipendiado, por la mayoría de la población humana. Ma Junior solo había entrenado a Gohan por necesidad tras la muerte de su padre. El cascarrabias namekiano se había ablandado mucho, pero solo con Gohan, y hasta ahora no había elogiado a su padre por nada más que por luchar. Desde que conozco a Goku, siempre ha sido así, dijo Bulma, abatida, dividida entre la ira y un orgullo inmenso por las acciones de Goku. Es el único capaz de derrotar a Freezer, pero tiene otras responsabilidades en las que debería haber pensado. La mirada de Bulma se posó en Gohan, quien lo asimilaba todo. El Semi-Saiyajin parecía estar llevándolo bien, pero el pequeño estaba a punto de perder a otro padre. El silencio se apoderó del grupo mientras todos reflexionaban sobre las consecuencias de las acciones de Goku. Vegeta había estado notablemente callado, pero finalmente decidió hablar al ver las miradas patéticamente desanimadas en los rostros de todos. Entiendo la sangre de Kakarot. Las miradas indignadas de los namekianos se dirigieron al Saiyajin, pero este las ignoró y continuó hablando. Kakaroto no puede rechazar una buena pelea. Va contra su naturaleza Saiyajin, dijo Vegeta con indiferencia, pero había celos en lo más profundo de su corazón. En realidad, el príncipe deseaba ser el Super Saiyajin que se enfrentaba al asesino de su pueblo, pero, por desgracia, el cosmos había elegido a Kakaroto de entre todos. ¿Por qué tuviste que volver? ¿Por qué el dragón no dejó fuera a imbéciles como tú? Bulma puso los ojos en blanco al ver al Saiyajin, quien rápidamente le devolvió el favor. Su silencio anterior había sido un placer, y casi había olvidado que estaba presente. Eso no estuvo muy bien, reprendió Vegeta, levantándose de una roca. Era un asiento incómodo, y se estiró para aliviar el dolor. Son todos unos tontos, sobre todo tú, Gohan. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué hice? El mediano se quedó atónito ante el insulto, pero no tuvo tiempo de procesarlo cuando Vegeta empezó a caminar hacia él. Un Saiyan nunca abandonará una buena pelea, y la sangre de un Saiyan fluye con demasiada fuerza en las venas de Kakaroto. Gohan frunció el ceño. Quería negar las palabras del príncipe, pero su instinto le decía que eran ciertas. Incluso siendo Semi-Saiyajin, aún compartía el anhelo de una buena pelea. ¿Y si eso es cierto, qué? Gritó Gohan y adoptó una postura de combate. Vegeta seguía acercándose, y aunque su ki era neutral, el Alfling no se arriesgaría. Ve al grano, añadió Piccolo. Estaba nervioso mientras él y otros Namekusei se interponían en el camino de Vegeta, impidiéndole alcanzar a Gohan. A decir verdad, el alumno de Piccolo no necesitaba ayuda, y ver a los Namekusei tensos solo agrandó aún más la sonrisa de Vegeta. Nada impedirá que Freezer y Kakaroto peleen, respondió Vegeta al detenerse finalmente a pocos metros del guardián namekiano de Gohan. Pero ese mártir idiota perecerá una vez que Namek sea destruido, y alcanzar el estado de Super Saiyajin habrá sido en vano. Una vez que Kakaroto muera, seré el guerrero más poderoso de la galaxia. El príncipe se señaló a sí mismo con jactancia, con un tono petulante y condescendiente como siempre. Bulma hacía todo lo posible por evitar que Gohan atacara al Saiyajin, pero, por desgracia, su agarre no era tan fuerte como la arrogancia de Vegeta. Aunque mi padre muera, que no morirá, enfatizó Gohan. Su padre regresaría a casa con él. Estaré aquí para detenerte antes de que causes algún daño a la Tierra. De reojo, Gohan vio a Piccolo asentir en señal de acuerdo con su declaración. Contaba con el apoyo total de su sensei, pero no le importó a Vegeta, quien simplemente se burló de su apasionada proclamación. Incluso un niño pequeño como tú debería comprender lo que significa mi resurrección. Regresé de la muerte, y como ya deberías saber, el poder de un Saiyajin se duplica tras experiencias cercanas a la muerte. Gohan no tenía respuesta. Las palabras de Vegeta eran ciertas, y el Semi-Saiyajin se había beneficiado enormemente del don genético de su especie durante su estancia en Namek. Debo admitir que esto fue inesperado, Vegeta miró pensativo al cielo. Un minuto iba camino del infierno y al siguiente, volvía a la vida. Pero eso no significa que no lo disfrute. Una risa frenética brotó de los pulmones del Saiyajin. Fue muy inquietante para los presentes, quienes hicieron muecas, pero a Vegeta no le importó en absoluto y siguió riendo incluso con lágrimas en los ojos. No tiene gracia. Bulma salió despedida hacia atrás cuando el ki de Gohan se encendió repentinamente a su alrededor. Era un torrente de energía blanca que ascendía sin parar, junto con la ira del Alfling. No hables así de mi padre.
Me gusta esa actitud, silbó Vegeta, maravillado por la impresionante demostración. El mocoso había crecido muchísimo desde que lo conoció. En cuestión de segundos, tú y yo seremos los únicos Saiyajin que queden en el universo. ¿Por qué no nos echamos una pequeña pelea para celebrar? Será la oportunidad perfecta para poner a prueba mi nueva fuerza. ¿En serio piensas en pelear en un momento como este? Bulma se levantó y se ignoró, intentando desesperadamente ser la voz de la razón, pero Gohan no la escuchó. Tendría que disculparse con ella más tarde porque, ahora mismo, tenía una cuenta pendiente con Vegeta. Edad 762, 2012, Tensicirá, la puerta de la perdición. Todo estaba en silencio, casi demasiado silencioso. Un silencio sereno debería haber sido reconfortante para Diana. Era una rareza en la puerta de la perdición, pero en cambio le erizó el vello. El ataque de Echidna se había detenido inesperadamente. Era plausible que la compañera de Tipón se hubiera tomado un descanso para planear su siguiente acción, pero eso no parecía probable dado el estado emocional del monstruo. Wonder Woman no la oía moverse. Era casi como si la madre de todos los monstruos ella va a atacar a Donna. Los ojos de Diana se abrieron de golpe y sus piernas comenzaron a moverse a toda velocidad. Recorrió terreno rápidamente y, con un pequeño salto, aterrizó junto a su hermana. Justo en el momento justo, la boca de Echidna se abalanzó sobre el cuello de Donna. En tiempo real, ocurrió rápidamente, pero para Diana, su ataque fue lentísimo. Fue como ver pintura secarse. Los colmillos de Echidna se astillaron cuando Diana levantó sus guanteletes sin esfuerzo y apartó a Donna, recibiendo la peor parte del ataque. Una mirada furiosa se clavó en el cráneo de la Mujer Maravilla. Echidna no podía creer lo que acababa de ocurrir. Una vez más, la madre de todos los monstruos había subestimado a su enemiga. Echidna intentó retirar los restos de sus dientes de los brazaletes de la Mujer Maravilla, pero la amazona no se lo permitió. Liberando su mano derecha, Diana la usó para arremeter y agarrar a Echidna por el cuello, apretándolo hasta que su color se tornó morado. Echidna jadeaba, siseando como loca con el poco aliento que le quedaba. La mirada de Diana era fría e impasible, sin apartar la vista de su enemiga en ningún momento. La princesa había matado a muchísimos monstruos durante su estancia en este dominio infernal, pero esta muerte sería especialmente personal. Ella y Donna no se llevaban muy bien, pero como decía el viejo refrán, la sangre es más espesa que el agua. Lo que fuera que la pareja de Tipón le hubiera hecho a su hermana le costaría a la criatura lo único que tenía para ofrecer: la vida. Un ligero giro de la mano de Diana bastó para que el cuello de Echidna se quebrara. La bestia se desplomó en su agarre y toda señal de vida desapareció de su cuerpo. Diana desechó a la madre de todos los monstruos como si fuera basura y la arrojó tan lejos como su brazo le permitió. No le importaba dónde aterrizara la criatura, siempre y cuando su cadáver estuviera fuera de la vista y de la mente. ¿Diana? Una voz aturdida desde atrás llamó la atención de las princesas. Estoy aquí, dijo la Mujer Maravilla, volteándose lo más rápido que pudo y se encontró cara a cara con su hermana. Donna sin duda había tenido mejores días, y por una vez, la vanidad no se reflejaba en sus rasgos. La V-visión se sintió tan real, balbuceó Donna. Su cabello negro azabache estaba despeinado y temblaba al hablar. Vi a Derinoe, y sufría muchísimo. Diana abrió la boca para hablar, pero la princesa mordió la lengua. No tenía nada positivo que decir sobre la bruja, pero necesitaba consolar a su hermana en un momento como este. No fue real. Derinoe no está aquí, fueron las únicas palabras que la Mujer Maravilla pudo articular. Lo sé. Donna se miró las palmas de las manos. Aún le temblaban. Dudé cuando la vi aparecer de la oscuridad, pero sus palabras y gestos eran idénticos a los de Derinoe. En la puerta de la perdición, nunca puedes confiar en lo que ves ni oyes. Este es un lugar de tormento creado por los dioses. Diana puso una mano sobre los hombros de su hermana. Estaba tan tensa como un soldado en su primer despliegue. Real o no, lo que decía esa visión era cierto. Fallé en mi misión. Diana no necesitó más explicaciones. Sabía exactamente a qué se refería su hermana. Puede que Derinoe te haya creado y te haya dado un propósito y una meta, pero ¿cuáles son tus propios deseos? La Mujer Maravilla había intentado acercarse a su hermana de esta manera antes y había fracasado estrepitosamente cada vez, pero esperaba que su hermana fuera más receptiva ahora. Mis deseos. La mirada de Donna se desvió hacia la oscuridad circundante mientras su voz se apagaba. Mi único deseo ha sido matarte y liderarte. Mistira como Hipólita debía haberlo hecho. ¿Y si hubieras cumplido tu misión, entonces qué? Preguntó Diana. Donna casi había tenido éxito en ambos frentes.
No lo sé, admitió Donna avergonzada, bajando la cabeza. Solo soy un arma que obedece. Pero puede ser más que eso. Puede ser lo que quieras. ¿Y si solo quiero ser una asesina? Replicó Donna con brusquedad. Fui creada para ser así. No nací del amor. Nací del odio. En el fondo, la Mujer Maravilla nunca la entendería. Eran polos opuestos, pero aún así, la princesa siguió adelante a pesar de todo. Criatura versus naturaleza. ¿Eh? Donna miró a Diana con una ceja levantada. Mediante magia, el clon de Hipólita había sido imbuido con todo el conocimiento que una amazona promedio poseía, pero esa frase no estaba en su vocabulario. Es una pregunta de siempre, tendría que decir la Mujer Maravilla con cuidado. Donna parecía cada vez más perpleja. ¿Hay personas que son inherentemente malvadas o sus acciones son simplemente producto de su crianza? Donna reflexionó sobre sus palabras antes de responder finalmente. Bueno, ¿qué opinas? Le devolvió la pregunta de Diana. Necesitaba más tiempo para formarse una opinión, pero su némesis estaba preparada y habló con entusiasmo. Creo que hay bondad en todas las personas, por insignificante que sea, fue una respuesta indirecta, pero así se sentía realmente la princesa. Claro, las circunstancias pueden moldearnos y crear la base de nuestro carácter, pero, en esencia, creo que todos somos buenos en algún aspecto. Me niego a creer que una persona no pueda tener cualidades que la rediman, incluyéndote a ti. Espero que tú también lo creas, hermana. Edad 762, 2012, Bosque del Suroeste, Chikyu. El cielo bullía de ruido. Gohan y Vegeta intercambiaban golpes a velocidades supersónicas. Bulma no podía ver sus movimientos, pero los efectos de su batalla se extendían por toda la zona. Las ondas de choque reverberaban con fuerza cada vez que los puños de los dos Saiyajin chocaban. Los vientos huracanados de sus choques habrían arrastrado a la heredera de la corporación Cápsula como si fuera paja de no ser por el ki de Piccolo que la protegía. Los demás Namekusei también permanecieron firmes, usando su ki para protegerse de la devastación. Piccolo no parecía interesado en sumarse a la lucha. Ma Junior nunca rehuía una pelea, pero por una vez, el sensei de Gohan optó por mantenerse al margen. Bulma había intentado plantearle sus preocupaciones al Namekusei, pero este la interrumpió, usando sus brazos para bloquearle el paso hacia Gohan. Los Saiyajin no resolvían sus problemas mediante negociaciones diplomáticas. La violencia siempre era la respuesta, y ninguna de las súplicas de Bulma salvaría a su ahijado de lo que tenía que ocurrir. Vegeta tenía la ventaja en la pelea. Era bajo para un hombre de su edad, pero comparado con Gohan, que solo tenía 4 años, el príncipe era un verdadero gigante. Ambos Saiyajin levitaban en el aire, pero Gohan tenía que ascender aún más cada vez que intentaba asestar un puñetazo. Era un exceso de energía que Vegeta no necesitaba gastar, y el príncipe contrarrestaba fácilmente los golpes del semi-Saiyajin en cada ocasión. El engendro de Kakaroto era probablemente el niño Saiyajin más poderoso que jamás había existido, Vegeta podía admitirlo, pero aún así, el mocoso tendría que crecer muchísimo para igualarlo. Un gancho de izquierda, un gancho de derecha, un jab directo. Los ataques de Gohan seguían un patrón aburridamente predecible. Vegeta esperaba más del niño. Su destreza en Namekusei había sido superior. Gohan descendía de un guerrero de tercera clase, así que no debería haberle sorprendido, pero el príncipe quería más. Necesitaba más. Repeliendo el golpe descuidado de Gohan, Vegeta recompensó al Alfling con un golpe en la cara que hizo que Piccolo se estremeciera al ver a Gohan rodar por el aire unos metros antes de finalmente recuperarse. La nariz de Gohan sangraba bastante. Las puntas de sus guantes blancos se tiñeron de rojo mientras se limpiaba el líquido vital. Reprimir su ki fue más difícil de lo que inicialmente pensó. Vegeta, con una confianza altiva, sonrió con desenfado mientras le indicaba a Gohan que volviera a enfrentarse a él. La arrogancia del príncipe era increíblemente irritante, pero el semi-Saiyajin no sucumbiría a su ira. No podía permitírselo. Gohan intentó calmarse, pero Vegeta se negó a darle la oportunidad y cargó directamente hacia él. Antes de que Gohan pudiera recuperar la compostura, el príncipe estaba frente a él, usando sus codos como ariete contra el rostro de Gohan. El dolor era indescriptible, y cada golpe era más feroz que el anterior. Gohan quería ser un hombre de palabra y cumplir lo que había dicho en Namekusei, pero el chico se estaba quedando sin opciones. Lo siento, gran gurú anciano, pero tendré que romper esa promesa. 21 de diciembre. Edad 762, 2012, Planeta Namek, hogar del gurú. Gohan jugueteaba nerviosamente con los pulgares ante el trono del gran anciano gurú.
Era un mal hábito que Bulma había intentado corregir en numerosas ocasiones, pero el Semi Saiyajin siempre recurría a él cuando sentía ansiedad. El gran anciano Gurú era enorme, e incluso eso era quedarse corto. En su hogar, en la tierra, Piccolo era un gigante, y numerosos Namekusei que el mediano había conocido en Namek compartían estaturas similares a las de su sensei, pero Gurú los empequeñecía. Gurú hacía que todos los demás Namekusei parecieran niños, y como niño, el gran anciano Gurú era una figura imponente para Gohan, incluso con su cálida sonrisa. No tengas miedo, niño, el Namekiano le hizo un gesto a Gohan para que diera un paso adelante, y con paso aprensivo, el de Saiyajin lo hizo. Krillin me dijo que puedes liberar poder latente. Los ojos de Gohan recorrieron el enorme cuerpo de Gurú hasta llegar a su rostro. El Namekiano no abrió los ojos y simplemente asintió, colocando una mano arrugada sobre la cabeza de Gohan. Sí, puedo. Siento un gran poder latente oculto en tu interior, Gurú aún no lo había extraído, pero el Namekiano ya lo sentía aflorar. Sin embargo, percibo cierta resistencia. Un despertar completo requerirá esfuerzo. Gohan mordió el labio con miedo. Podía sentir a Vegeta acercándose a toda velocidad. Krillin no había logrado distraer al príncipe. Date prisa, Vegeta llegará en cualquier momento. Las palabras del Alfling provocaron una reacción, y el Namekiano en el extremo derecho del trono de Gurú finalmente decidió hablar. ¿Son puras sus intenciones? Sí. Eso fue todo lo que Nail necesitaba oír, y el Namekiano salió rápidamente sin decir nada más. Su amo estaría a salvo con su invitado. Vegeta no podía interferir en el proceso de Gurú. La mirada de Gohan siguió a Nail hasta que el Namekiano finalmente desapareció. Solo él y Dende permanecían en la habitación con Gurú, y el joven Namekiano parecía aún más ansioso que Gohan por explorar su poder latente. El gran Gurú anciano liberará todo tu potencial oculto, Gohan, no te preocupes. Dende parecía alentador, pero eso era precisamente lo que preocupaba a Gohan. ¡Ay, qué poder oculto! Es el poder más fuerte que he sentido jamás. Una luz etérea brilló en la mano de Gurú y lentamente comenzó a cubrir todo el cuerpo de Gohan. La habitación se iluminó con una luz radiante que obligó a Dende a protegerse los ojos. La temperatura en la habitación subía, y gruesas gotas de sudor resbalaban por el rostro ahora angustiado de Gurú. Algo anda mal. Gurú retiró rápidamente la mano de la frente de Gohan. Gohan se perturbó, pero comprendió al instante por qué el Namekiano había actuado así al ver la profunda cicatriz en la mano de Gurú. Su piel se había quemado casi hasta el hueso. Se regeneraría pronto, pero la cicatriz mental permanecería. Un poder aún mayor que el mío ha sellado tu poder latente. No entiendo, Gohan retrocedió varios pasos con miedo y chocó contra Dende, derribando accidentalmente al Namekiano. No te asustes, Gohan. Seguro que hay una explicación para esto. Dende sonrió tranquilizadoramente al melancólico Semi-Saiyano, quien lo ayudó a ponerse de pie. Nunca me había encontrado con algo así, las palabras de Gurú no calmaron la preocupación de Gohan. Un ser extremadamente poderoso, probablemente una deidad, ha sellado tu poder oculto. ¿Quién y por qué? Preguntó Gohan. No era habitual en él ser tan irritable, pero las preguntas lo atormentaban. ¿Quién? Repitió el Gurú. No lo sé, pero si tuviera que adivinar, sería por una buena razón. Gohan hizo un puchero ante la respuesta del Namekiano, pero no tuvo más remedio que aceptarla. ¿Y no hay nada que puedas hacer para liberar mi poder? El Semi-Saiyano albergó una fugaz esperanza de que su situación pudiera cambiar, pero esas esperanzas se desvanecieron con la siguiente frase de Gurú. No, no puedo. No. Gohan contuvo la respiración. Entonces estoy atrapado así. El Alfling hundió los hombros y bajó la cabeza con desaliento. ¿Qué se suponía que debían hacer él y Krillin ahora? Habían confiado en el poder de Gurú para derrotar a Vegeta. Pasaron varios momentos de silencio antes de que Gurú finalmente volviera a hablar. Podría intentar extraer esa energía de tu interior una vez más, pero sería demasiado peligroso. ¿Pero por qué? No entiendo nada de esto. Al menos, Gohan sintió que el gran Gurú anciano podía ofrecerle una explicación. En pocas palabras, otro intento podría ser increíblemente perjudicial para ti. En el peor de los casos, podrías morir, Gohan. Los ojos de Gohan casi se le salieron de las órbitas por la sorpresa. El Alfling esperaba una respuesta sombría, pero nada tan terrible como una posible muerte. Gran anciano, ¿es cierto lo que dice? A Dende también le costaba asimilar la inesperada revelación. Es la triste verdad, una extraña mueca se dibujó en el rostro de Gurú.
Casi tan desesperadamente como Gohan, deseaba extraer el potencial oculto del niño, y este último descubrimiento solo avivó su curiosidad. Dime, Gohan, ¿alguna vez has sentido el poder que reside en tu interior? Ese sí. La palabra salió balbuceando de la boca de Gohan. De hecho, por eso al principio le había preocupado tanto que Guru despertase su poder latente. ¿Sale a la superficie en momentos de gran angustia? Sí, respondió Gohan rápidamente. ¿Pero cómo lo supiste? Guru simplemente rió entre dientes. Vi tus recuerdos cuando intenté extraer tu poder. Gohan sudó una gota. Debería haber sido obvio. Krillin le había contado su experiencia previa con Guru. Por lo que he podido deducir, quien te puso ese sello lo hizo con la intención de ayudarte, no de hacerte daño. Solo puedes extraer parte de tu verdadero poder cuando más lo necesitas. Como dije antes, tu poder oculto es gigantesco y, francamente, en las manos equivocadas podría ser desastroso. Gohan tragó saliva. Cada palabra de Guru sonaba amenazante. Tu poder oculto es como un pozo. Piensa en el sello como un cubo. Puedes extraer de ese pozo, pero solo en pequeñas cantidades. Si alguna vez intentas sacar demasiado de ese pozo a la vez, el cubo, que es el sello, se desbordará, y eso te será muy perjudicial. El gran anciano Guru se inclinó hacia adelante en su silla y, por primera vez, los ojos del namekiano se abrieron de par en par. Quiero que me prometas algo, Gohan. 29 de diciembre. Edad 762, 2012, Bosque del Suroeste, Chikyu. Prométeme que no intentarás liberar más poder del necesario a menos que la situación sea absolutamente desesperada. Las palabras de Guru resonaron en la mente de Gohan mientras otro puñetazo de Vegeta le llovía en la cara. El Semi-Saiyajin se desorientó momentáneamente, con la vista borrosa, y antes de darse cuenta, un uppercut en la barbilla lo derribó del cielo. Sin miramientos, se estrelló contra varias ramas de árboles, haciéndolos añicos antes de aterrizar finalmente en el suelo con un golpe sordo. Un murmullo de pájaros se alzó de los alrededores, alertando a Piccolo y al resto de su grupo de su nueva ubicación. Pero, por desgracia, Vegeta se les adelantó. El príncipe de todos los Saiyajin aterrizó junto a Gohan, sonriendo de oreja a oreja. Su expresión diabólica se intensificó al ver el pánico en los ojos de Gohan. ¿Qué pasó con toda esa energía que tenías hace un momento? A decir verdad, Vegeta no esperaba una respuesta, y solo recibió un grito de dolor del Semi-Saiyajin cuando su pie se estrelló contra el estómago del chico. Gohan se quedó sin aliento, y el príncipe aprovechó la oportunidad para regodearse, de pie con un pie sobre el pecho. Esperaba más del mocoso de Kakaroto. Quizás debería matarte ahora y evitarle al universo la vergüenza de tener a otro Saiyajin inútil cerca. La mano izquierda de Vegeta comenzó a emitir un ki púrpura mientras miraba al alfling con el ceño fruncido. La amenaza de muerte inminente pareció surtir efecto, y el aura de Gohan estalló a su alrededor. Violentas ráfagas de viento surgieron, atravesando el bosque, y el cielo, antes azul, se oscureció hasta convertirse en un gris nebuloso. ¿Qué pasa? Vegeta se alejó lentamente de Gohan, boquiabierto con cada paso que daba. El Semi-Saiyajin no respondió. Ya estaba de pie, y su aura ascendía cada vez más alto. Desde la distancia, a Bulma le pareció un pilar en el cielo. Querías pelea y ahora la tienes. El suelo se hizo trizas mientras Gohan corría hacia Vegeta con renovado vigor. El príncipe no tuvo tiempo ni velocidad para reaccionar y recibió una patada en el estómago que le hizo temblar los huesos. El príncipe se tambaleó, agarrándose las entrañas con un dolor agonizante. Pero Gohan, implacable, atacó de nuevo, atacando a Vegeta con un puñetazo en la parte superior del torso, que impactó justo en el punto donde el rayo mortal de Freezer lo había atravesado. Los ojos del príncipe se cerraron por un momento, y cuando los abrió de nuevo, una gigantesca ráfaga de ki amarilla se dirigía hacia él. El cuerpo de Vegeta se disparó a una distancia de al menos 1,5 kilómetros, y el príncipe fue incapaz de alterar la trayectoria del rayo. Su única salvación fue que se disipó tras perder fuerza. Los restos de la armadura de Vegeta se desmoronaron mientras salía de un asentamiento de árboles derrumbado. La armadura del príncipe había sufrido un duro golpe en Namekusei cuando Freezer usó su cuerpo como una pelota antiestrés. La armadura estaba en sus últimas incluso antes del ataque de Gohan, pero el Semi-Saiyajin había marcado su muerte. El príncipe ahora estaba sin camisa y sangraba por un zigzag de cicatrices en el pecho. Mocoso estúpido. El ki de Vegeta se encendió a su alrededor. Vio a Gohan sonriendo con sorna a pocos metros de distancia, flotando sobre el suelo y abalanzándose hacia él.
Sus puños chocaron con un estallido explosivo que los lanzó hacia atrás. El príncipe fue el primero en reaccionar y lanzó varios puñetazos furiosos al niño. Espectacularmente, Gohan logró esquivarlos todos, esquivándolos antes de que los nudillos de Vegeta le rozaran la piel. Una vez que el bombardeo del príncipe terminó, Gohan le devolvió el favor con una ráfaga de ataques. Vegeta no fue lo suficientemente ágil como para evadir el bombardeo de Gohan, pero sí bloqueó o desvió los ataques del Semi-Saiyan antes de que le impactaran. Y al hacerlo, el príncipe notó el repentino cambio de actitud del niño. Claro, Gohan se había enfurecido antes por las provocaciones de Vegeta, pero ni una sola vez había percibido intenciones asesinas del niño. Pero ahora, la situación había cambiado repentinamente, y el mediano atacaba con una fiereza mortal y maliciosa. Vegeta seguía siendo más poderoso que el mocoso, por ahora, pero sentía que el ki de Gohan aumentaba a pasos agigantados con el paso del tiempo. El príncipe tendría que acabar con todo rápidamente antes de que el engendro de Kakaroto se convirtiera en una amenaza seria, pero su descuido le costaría caro primero. Estar tan absorto en sus pensamientos había hecho que las defensas de Vegeta flaquearan, y Gohan había aprovechado eso. Un rayo de ki se estaba concentrando en las diminutas palmas de Gohan, y a tan corta distancia, seguramente vaporizaría el resto del atuendo de Vegeta. Vegeta frunció el ceño y se preparó para lo peor mientras el orbe de ki color vígaro se expandía en una voluminosa bola. Al principio, el príncipe asumió que se trataba de un simple Kamehameha. Gohan mantuvo la pose habitual de su padre, pero a medida que la energía del Semi-Saiyajin seguía expandiéndose, Vegeta se dio cuenta de que era algo mucho más siniestro. Las pupilas de Gohan se desvanecieron, al igual que cualquier emoción positiva en su corazón. Parecía que la bola de energía no sería detenida por nada, ni siquiera por el grito telepático de advertencia del gran gurú anciano. Prepárate, Gohan. Puede que aún no sea demasiado tarde. No te rindas. El Namekiano mayor intentó advertir a Gohan, pero para entonces, su destino ya estaba sellado. La mirada perpleja en el rostro de Vegeta fue lo último que el Semi-Saiyajin vio al desmayarse. 1 de enero. Edad 763, 2013, Tenshinhan, la puerta de la perdición. ¿No te parece esto nada inquietante? Le preguntó Don Adriana y mordió lentamente el trozo de carne que tenía en las manos. Era grueso, jugoso y recién cocinado, pero su contenido era, como mínimo, nauseabundo. Oh, no, después de un tiempo te acostumbrarás al sabor, la tranquilizó rápidamente la Mujer Maravilla, instando a su hermana a seguir comiendo. Si le hubiera cortado un poco más la carne, en Estados Unidos la habrían considerado un tipo de cecina. Diana le ofreció al clon de Hipólita su mejor argumento de venta, pero era dolorosamente obvio que Amazon no se lo tragaba. Tona se quedó mirando el trozo morado de cuello de Hydra y vomitó mentalmente. No, gracias. Tona se negó amablemente y colocó la carne sobre sus piernas dobladas. Bueno, pues más para mí, dijo Diana encogiéndose de hombros y siguió comiéndosela. En segundos, la princesa devoró su trozo de carne antes de pasar a Donna, quien se lo ofreció de buena gana. La princesa solía ser regia, noble y digna, pero mientras Donna se recostaba y observaba a su hermana devorar la comida, Diana se parecía más a la bestia que habían matado hacía apenas unas horas que a la reina Hipólita. Mi comentario anterior no se refería a la comida, dijo Donna mientras observaba a su hermana dar un último bocado. ¿Entonces de qué hablabas? Diana se limpió la boca con la mano y reprimió las ganas de eructar. Donna ya la estaba juzgando duramente por sus malos hábitos alimenticios, y la Mujer Maravilla no quería avivar esos sentimientos. Seguro que puedes ver esa monstruosidad detrás de ti, ¿verdad? La mano de Donna se extendió y señaló la pared justo enfrente. Diana siguió su dedo con la mirada. Ah, ¿te refieres a eso? Dijo Diana mirando por encima del hombro. Lo había visto por primera vez hacía horas, cuando preparó el fuego para cocinar la carne de la hidra. Era difícil pasar desapercibido. Habría que ser voluntariamente inconsciente para ignorar los rostros espantosos que lo conformaban. El muro se extendía tan alto como la caverna en la que se encontraban y estaba bañado de colores violeta y amatista. Había más rostros de los que Diana podía contar, y todos parecían sufrir un dolor insoportable. Las bocas de todos los rostros deformes colgaban abiertas, estiradas inhumanamente como si gritaran una canción de agonía, pero ningún sonido salía de sus labios. Donna estaba profundamente perturbada, y se notaba en sus ojos afligidos, pero eso no conmovió a Diana en lo más mínimo. La princesa de las Amazonas se compadeció de esas pobres almas, pero esto ni siquiera rozaba la superficie de lo aterradora que podía ser la puerta de Gom. ¿Qué crees que les pasó?
Preguntó Donna, incapaz de apartar la mirada de los aterradores rostros. No lo sé con certeza, Diana se llevó una mano pensativa a la barbilla. Pero si tuviera que adivinar, eran personas que tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en la puerta de la perdición y murieron aquí. Era una respuesta bastante obvia, pero a Donna le pareció bastante satisfactoria. Parece que nos tocará a nosotros también. Sus palabras desconcertaron a Diana, pero el tono de Donna no denotaba desaliento en absoluto. La amazona era realista y, por desgracia, esa era la realidad de la situación de la hermana. ¿Ya te rindiste?, rió Diana. Y yo que pensaba que aún planeabas matarme. Las cosas habían sido más amistosas entre las hermanas desde su encuentro con Echidna, pero Diana aún no estaba segura de si las cosas con Donna iban por buen camino. ¿Todavía te aferras a eso? Donna puso los ojos en blanco. Me he portado de maravilla, ¿verdad? Diana miró a su hermana con inquietud, pero finalmente asintió cuando Donna la fulminó con la mirada. No puedo discutirlo, ¿pero qué? Espetó Donna. Tenía los brazos cruzados, y eso, sumado a su expresión de mal humor, hizo reír a la Mujer Maravilla. Solo bromeaba, dijo Diana entre risas. Su risa cordial se había apagado, pero a su hermana seguía sin hacerle gracia. Tranquilízate un poco. La risa es una de las pocas cosas que te mantendrán cuerda aquí abajo. Si Goku estuviera aquí, te reirías hasta que te dolieran las mejillas. El rostro de Donna se relajó un poco al descruzar los brazos. Tenía tendencia a tomarse las cosas demasiado en serio. Goku, ¿así se llama tu esposo? Diana asintió y esbozó una sonrisa radiante. Sí, es cierto, es el amor de mi vida. ¿Y estás segura de que él siente lo mismo? Si te amaba tanto como dices amarlo, ¿por qué no intentó rescatarte? Las palabras de Donna fueron directas, pero la amazona no pretendía parecer grosera. Diana no se ofendió y tomó las preguntas de Donna al pie de la letra. Bueno, ¿quién dice que mi esposo no lo intentó? Themyscira está atrapada en otra dimensión, o al menos lo estaba cuando me arrojaron a la puerta de la perdición. Bueno, es cierto, murmuró Donna pensativa. Pero aún así, esperaba que mi amante encontrara la manera. La vida real no es como los cuentos de amor griegos, suspiró la Mujer Maravilla, frotándose las sienes. Tenía que recordar que estaba hablando con alguien con poca experiencia en la vida real. El amor de mi esposo por mí es incuestionable, y por muy poderoso que sea, Goku no puede solucionar un problema que desconoce. ¿Un problema que desconoce? Repitió Donna confundida. Esas pocas palabras habían despertado su interés. Dejé a Goku en plena noche para venir a Themyscira. Donna miró a su hermana con creciente incredulidad mientras Diana seguía hablando. Le dejé una nota, pero mi explicación fue, pobre, como mucho. La vergüenza en el corazón de la Mujer Maravilla era casi tan grande como el ceño fruncido en el rostro de Donna. Y así trataste a tu marido, el supuesto amor de tu vida, dijo Donna con repulsión, pero era lo normal. El amor solo lleva al sufrimiento. Si eso es el amor, no quiero saber nada de él. Diana bufó y volvió la mirada hacia el fuego que la separaba. No te creo, dijo Donna sin poder engañarla, por muy sincera que sonara. Echidna le había revelado cuál era el mayor miedo de su hermana. Una familia no puede existir sin amor. Donna gruñó y fulminó con la mirada a su hermana. Era exactamente a lo que Diana se refería. Mi reacción ante Echidna fue solo un momento de debilidad. La Mujer Maravilla siguió el juego y asintió con la cabeza, pronunciando la palabra está bien, pero su sarcasmo no se pudo ocultar. Tengo a toda la familia que necesito aquí, declaró Donna con orgullo, señalando su pecho. Al menos, sé que puedo contar conmigo misma. En el fondo, sabes que no lo crees, así que ¿por qué te quedas aquí sentada mintiendo? La Mujer Maravilla estaba cansada de darle vueltas a su hermana. Habían logrado un avance, aunque pequeño, pero Donna persistía en su papel de chica dura. ¿Y qué te hace pensar que miento? Preguntó Donna con desdén. No le gustó la insinuación. Nunca he tenido familia, así que al final, me da igual. Donna terminó sus palabras jadeando y casi sin aliento. Alguien como Diana jamás la entendería a ella ni a su perspectiva. Si así fuera, no habrías sufrido un colapso mental delante de mí. Wonder Woman vio la furia en los ojos de Donna, pero su expresión indignada solo reforzó las convicciones de Diana. Echidna te mostró lo que más temes, e incluso ahora, una parte de ti aún teme que su ilusión fuera real. Las palabras de Donna se ahogaron mientras hacía su primera ovación. Siempre lo has tenido todo, y no sabes lo que es ser como yo. Veía a Derinoe como mi madre. Después de todo, ella me creó.
Y esa visión no era real, pero cada palabra era precisa. Le fallé a Derinoe, y fallé en mi misión. Quiero escapar de la puerta de la perdición tanto como tú, pero no me espera nada una vez que lo haga. El resto de tus hermanas amazonas te abrazarán una vez que nosotras, no. No lo harán. Donna interrumpió a Diana. El optimismo esperanzado de su hermana fue una bofetada. Eres la princesa ilegítima heredera del trono de Themyscira, y mira cómo te trataron. Has estado desterrada desde niña. Jamás me abrazarán, ni nadie me amará. Mis acciones, tanto como las de Hipólita, destruyeron a Themyscira. Las expresiones faciales de Donna oscilaron entre emociones antes de que la ya familiar marca registrada de la desesperación se asentara en su rostro. No me mires así, reprendió Donna de Diana, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas ya habían empezado a brotar de sus ojos. El silencio llenó el aire antes de que los sollozos de Donna lo invadieran. El llanto de Donna se hizo más fuerte, y el torrente constante de lágrimas habría continuado de no ser por los dedos de Diana, quien comenzó a enjugárselas. Hermana, estoy aquí para ti, y siempre lo he estado. Si nadie más en esta isla se preocupa por ti, debes saber que yo sí. La Mujer Maravilla miró a su hermana directamente a los ojos, enfatizando sus palabras. ¿Por qué te importa tanto? Donna sollozó y apartó la mano de la Mujer Maravilla. Sus lágrimas ya eran bastante vergonzosas sin tener que añadirle los mimos de Diana. Me preocupo por todas mis hermanas amazonas, y eso te incluye a ti. Pero dudo mucho que les ofrezcas la misma rama de olivo a Derinoe o a Alquione, replicó Donna con desdén. Incluso la bondad de la Mujer Maravilla tenía un límite. Diana apretó la mandíbula y dudó antes de hablar. Odiaba admitirlo, pero las palabras de Donna eran en general correctas. Me costaría perdonar lo que Derinoe y Alquione han hecho, pero al menos les ofrecería una última oportunidad de redención antes de matarlos. Me has ofrecido múltiples oportunidades para cambiar mi comportamiento, y te he rechazado en cada oportunidad, y aún así, de alguna manera, sigo vivo. Bueno, eso es diferente porque, ¿por qué? Interrumpió Donna, acercándose al rostro de su hermana. Quería ver bien la mentira que Diana urdiría a continuación. Si no fuéramos de la misma sangre, no te importaría. Hablarás en círculos en lugar de admitir la verdad evidente. Diana hundió los hombros y la amazona intentó evitar el contacto visual con su hermana, pero la mirada penetrante de Donna era demasiado mordaz como para ignorarla. Está bien, lo admito. El hecho de que tú y yo seamos de sangre influye en mi razonamiento. Eres el último vínculo que me queda con mi madre. Lo sabía. Gritó Donna con todas sus fuerzas. Si hubiera sido cualquier otra persona, la compasión de Diana no habría llegado tan lejos. Sí, tengo un punto extra de debilidad por ti debido a nuestra herencia compartida, pero incluso si ese no fuera el caso, aún así haría todo lo posible por ti. El tono de Wonder Woman era sincero, pero la desconfianza de Donna aún era evidente, y se necesitaría mucho más que palabras amables para convencerla. En el mundo exterior de Themyscira, ¿siempre fuiste tan indulgente con tus enemigos? ¿Siempre fuiste así de amable? Es fácil que encubras y pases por alto lo que he hecho porque me consideras tu hermana de sangre, pero las cosas serían muy diferentes si no lo fuera. Donna se apartó de Diana y miró hacia las llamas parpadeantes de su fuego. Las brasas le recordaban la discordia que había causado entre las amazonas. Había avivado las llamas de su odio, y a diferencia del fuego de Diana, esas llamas no mostraban señales de apagarse. He tenido bastantes enemigos, ya sea el cisne plateado, giganta o Cheetah, dijo Diana mientras se unía a su hermana para contemplar las llamas. Creo que les he mostrado compasión a todos al impartir justicia. A algunos más que a otros, cuando ha sido necesario. ¿Y cómo sabes cuándo está justificado? ¿Cómo haces esa distinción? Preguntó Donna, esperando conteniendo la respiración. Hago esa distinción basándome en el carácter de cada persona y sus verdaderas intenciones. Esas cosas suelen ser muy fáciles de descifrar cuando tengo el lazo de la verdad. Diana se dio una palmadita en el lado derecho de la cadera, donde normalmente se habría encontrado el lazo mágico, pero no estaba a la vista. Desafortunadamente, Alquione y tus antiguos camaradas me lo quitaron cuando me arrojaron aquí abajo. Pero incluso sin mi lazo, sigo siendo buena juzgando a las personas, y no eres alguien inequívocamente malvado. ¿Equivocado? Sí, pero te llevaron por este camino, y las alternativas realmente no eran posibles para ti. Derinoe y Alquione te llevaron por mal camino, pero ahora sabes la verdad. Lo que hagas de ahora en adelante definirá quién y qué eres como persona.
1 de enero. Edad 763, 2013, Monte Olimpo. Ya casi es hora, sonrió Atenea mientras despejaba la imagen de la puerta de la perdición. Por fin se había avanzado entre Diana y Donna. La diosa se estiró y se apartó del estanque de orquídeas, de cara al elegante trono que se alzaba al otro lado de la sala. Unas enormes escaleras de mármol conducían al trono de la reina Hera, pero su madrastra no aparecía por ningún lado. Esta habitación era el aposento de su madrastra, pero cualquier olímpico podía usar el estanque de adivinación, y pocos lo hacían en raras ocasiones. A la irascible diosa del matrimonio no le gustaban las visitas y se disgustaba cuando alguien la visitaba. El temperamento de Hera no había hecho más que empeorar desde que descubrió la aventura de Hipólita. La esposa de Zeus siempre había sido una mujer voluble, pero ahora su mal humor superaba al bien, y no parecía haber rastro de benevolencia en su corazón. Los matrimonios de toda la tierra sufrieron debido a la negatividad de Hera, y seguirían así hasta que se hiciera algo al respecto. A Zeus no parecía importarle el comportamiento de su esposa y ningún olímpico lo había visto en meses. Nadie pudo encontrarlo, pero era lógico suponer que el Padre del Cielo se acostaba con mortales de todo el mundo. Si no era poder, el placer era lo único que Zeus ansiaba. Hera también lo sabía y se había dedicado a matar a la progenie bastarda de Zeus. Decenas de hermanos de Atenea habían tenido muertes desafortunadas, muchos de ellos falleciendo antes de siquiera respirar. Había que detener a Hera, pero para lograrlo se necesitaban aliados. El primer paso hacia ese objetivo requería liberar a Diana y Donna. Una lechuza entró volando en una habitación y se posó en el hombro del peplo de Atenea. La diosa acarició con dulzura al ave blanca como la nieve antes de susurrarle al oído. Ares y Eris no eran los únicos dioses capaces de conspirar. 29 de diciembre. Edad 762, 2012, los restos de Namek. Es mono y es mono insolente. Lo había arruinado todo. Sus esperanzas, sueños y deseos habían sido destrozados por ese insensato Saiyajin. Nunca en su vida había sufrido una derrota tan devastadora, ni siquiera durante sus combates con Koolero su padre. En aquel entonces, era un niño comparado con su poder actual, pero ni siquiera eso fue suficiente para derrotar a Goku. A Freezer se le agriaron los labios al pensar en ese mono jovial. Pensar que un Saiyajin, precisamente, le había hecho esto. Ni en sus sueños más locos se había imaginado un destino tan terrible. De hecho, todo esto parecía una ironía dramática. Nunca se lo admitiría a nadie, pero había destruido el planeta natal de los Saiyajin por miedo. El miedo a que los Saiyajin se rebelaran contra la Organización de Comercio Planetario, alcanzaran el estado de Super Saiyajin y lo mataran como habían asesinado a su antepasado, Chilled. Durante mucho tiempo, Freezer había considerado la historia tras la muerte de su antepasado un simple mito, algo que los asustaba a él y a su hermano, pero estaba muy equivocado. Chilled había sido el mayor pirata espacial de su era. Su poder, fuerza y destreza habían sido inigualables en la galaxia hasta que se cruzó con un Super Saiyano. Se decía que la fuerza de Chilled había sido inútil contra el Saiyano, que luchaba como una fuerza de la naturaleza, con su aura dorada brillando con la intensidad de una supernova. Su antepasado fue derrotado fácilmente y expulsado del planeta donde luchaba, sobreviviendo momentáneamente tras ser rescatado por su tripulación. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Adviertan a mi familia del guerrero de cabello dorado y el Super Saiyan". Se desplomó muerto, con heridas irreparables. King Colt nunca se creyó la historia y simplemente la ignoró, encontrando increíble que un arcosiano pudiera ser derrotado por una raza que ni siquiera existía. Cole se mostró indiferente, sin importarle en absoluto la historia, y simplemente declaró que nunca sería tan estúpido como su antepasado. Pero el hijo menor de King Cole, por otro lado, se tomó la historia con pinzas, especialmente después de descubrir que una raza de seres llamados Saiyans sí existía. Pero esos pensamientos ya no tenían sentido. La conciencia de Freezer se desvanecía, y en cuestión de instantes, entraría en el reino del sueño eterno. Su destino había sido dominar la galaxia y luego el universo entero, pero ahora parecía condenado a un final despiadado, flotando en el vacío del espacio hasta que sus pulmones se agotaran. Pero antes, maldeciría a su enemigo una última vez. Estúpido, mono. Los labios ensangrentados formaron una sonrisa cruel mientras Freezer se dejaba vencer por la oscuridad, pero antes de que sus ojos se cerraran por completo, una luz amarilla centelleante los abrió de golpe. Freezer de la Organización de Comercio Planetario. Tienes la capacidad de infundir un gran miedo. Bienvenido al cuerpo de Sinestro.
2 de enero. Edad 763, 2013, Ciudad Oeste, cuerpo cápsula. Chicos, creo que está empezando a despertar. Fueron las primeras palabras que Son Gohan escuchó mientras abría lentamente los ojos. La radiante sonrisa de Bulma fue un rostro agradable y sorprendente para los ojos del Semi-Saiyajin, que se acostumbraban gradualmente a la luz de la habitación. Pero su madrina no se quedó mucho tiempo junto a él y segundos después salió corriendo a un pasillo, gritando a todo pulmón. Estaba en una gran cama king size, orientada hacia una ventana. Los rayos del amanecer se filtraban por las persianas entreabiertas, y los pájaros cantaban afuera. Eso significaba que el sol estaba saliendo, dedujo Gohan rápidamente, pero eso no debería haber sido posible. Había estado en medio de una pelea con Vegeta y luego, oye, pequeño. La familiar voz de Yajirobe llamó la atención de Gohan. El Ronin estaba de pie junto a la única puerta de la habitación, a tiro de piedra de la cama del Semi-Saiyajin. Me alegra ver que por fin has despertado. Nos tenías muy preocupados durante un rato. ¿Por fin despiertas? Repitió Gohan confundido. Intentó levantarse de la cama y se arrepintió al instante cuando una punzada de dolor le hizo caer los codos sobre el edredón. El resto de su cuerpo estaba igual de mal. Veo que aún te duele mucho, dijo Yajirobe mientras entraba unos pasos más en la habitación. Estaba a medio camino de la cama de Gohan cuando la mano de Bulma apareció de repente y le dio un golpe en la nuca. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Gritó Yajirobe mientras intentaba calmar la punzante sensación. ¿Te olvidaste de las semillas Senzu? Preguntó Bulma con incredulidad. Mi ahijado todavía sufre muchísimo. Más te vale tener esas semillas en uno de tus bolsillos. El pie de Bulma empezó a golpear el suelo de linóleo con impaciencia. Claro que no. Las tengo aquí mismo. Yajirobe rió nervioso y sacó una bolsa grande llena de semillas Senzu de su bolsillo izquierdo. Eso bastó para saciar parcialmente a Bulma, pero la heredera de la corporación Cápsula le lanzó al Ronin una mirada que reafirmó su impaciencia. Corrió rápidamente hacia Gohan, dejó caer una semilla en la palma de su mano y le ordenó al chico que comiera. Intentamos darte uno de estos el primer día, pero estabas tan ebrio que ni siquiera podías abrir la boca. ¿El primer día? Las palabras de Yajirobe rondaron la mente de Gohan, pero el Semi-Saiyajin decidió guardar su pregunta hasta después de reunir fuerzas. Se metió la semilla Senzu en la boca y comenzó a masticar, sintiéndose al instante renovado de energía. ¿Cuánto tiempo llevo en esta cama? Preguntó Gohan mientras se levantaba de debajo de las sábanas. Apoyó ambos pies en el suelo y vio montones de vendas en sus piernas. Las cicatrices o moretones que las habían obligado ya habían desaparecido, pero los anteriores le planteaban preguntas inquietantes. Bueno, empezó Yajirobe con una larga pausa. Peleaste con Vegeta un sábado, y ahora es miércoles, así que 4 días más o menos. ¿4 días? Gohan cayó al suelo en estado de shock. Bulma hizo una mueca al verlo descender, pero respiró aliviada al ver que su ahijado volvía a la normalidad. Ya estaba completamente recuperado. Esa pelea con Vegeta te dejó exhausto. En retrospectiva, no debimos haberte dejado pelear con él. Bulma frunció el ceño mientras se sentaba en una silla a los pies de la cama de Gohan. Con sus padres desaparecidos en combate, Gohan estaba bajo su custodia. Los instintos Saiyajin de su ahijado le habían pedido batalla ese día, pero como madrina de Gohan, debería haberse esforzado más para controlarlo. Ninguno de nosotros pudo detener esa pelea con Vegeta, ni siquiera yo, dijo una voz áspera y nueva, llamando la atención de los ocupantes de la habitación. Gohan sonrió de oreja a oreja al ver que era su mentor. Pepe Piccolo. Gritó Bulma cuando el Namekiano entró en la habitación. ¿Cómo entraste aquí? ¿Y cómo burlaste la seguridad? Esos patéticos robots ni siquiera sirven para ser reutilizados como chatarra, se burló Piccolo mientras marchaba hacia su alumno, con su larga capa blanca ondeando detrás de él a cada paso. Mi papá se va a enfadar, gimió Bulma mientras se palmeaba la cara. El Dr. Brief acababa de terminar de construir la nueva tanda de robots de seguridad la semana pasada, y Piccolo ya los había destrozado. Pero pensé que no nos veríamos en un tiempo, las palabras de Bulma eran una afirmación y una pregunta. Tras la pelea de Gohan con Vegeta, el antisocial Namekiano había dicho que tenía asuntos personales que atender. Pero claramente no le habían llevado tanto tiempo como Bulma esperaba. Cuando se trata de Gohan, siempre me aseguraré de estar ahí, fue una respuesta indirecta, pero suficiente para que la heredera de la corporación Cápsula cambiara de tema. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Piccolo a Gohan cuando finalmente se detuvo, a medio metro de la cama del chico.
Me siento genial, mucho mejor que hace unos minutos. Gohan apretó el puño y lo miró fijamente. Aún no había probado su poder, pero ya sentía que se había vuelto mucho más fuerte tras su encuentro con Vegeta. Qué bien, el tono de Piccolo no transmitía emoción alguna, pero por dentro, el Namekiano estaba extasiado. ¿Recuerdas algo raro de tu pelea con Vegeta? Gohan parpadeó con curiosidad mientras miraba a su sensei mientras se acomodaba en la cama. Lo único extraño fue la pregunta de Piccolo. No, en realidad no. ¿Por qué? Tu poder se salió de control ese día. Si había algo que el alumno de Piccolo debería haber recordado, era eso. Ni siquiera puedo sentir el ki, y aún así sentí el poder que ejercías mientras luchabas contra Vegeta, agregó Bulma mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. ¿De verdad es tan fuerte este medio litro? Preguntó Yajirobe mientras miraba al trío. Tiene sentido, supongo. Después de todo, es el hijo de Goku y la Mujer Maravilla, resumió el Ronin encogiéndose de hombros. Solo recuerdo haberme enfadado muchísimo. Solo quería que Vegeta se callara. Gruñó Gohan al recordar su pelea. El príncipe de todos los Saiyajin había ido demasiado lejos ese día. Bueno, seguro que podríamos haber usado ese poder en Namekusei, dijo Bulma con un largo suspiro. Con la fuerza que Gohan había mostrado brevemente, podrían haber evitado la destrucción de Namekusei. No, respondió Piccolo sin rodeos. El poder de Gohan estaba demasiado descontrolado como para usarlo correctamente. Qué suerte que estuviera inconsciente cuando Krillin murió. De lo contrario, podría haber perdido el control y haber empezado a atacarnos. El Namekiano ya había visto el poder oculto de su pupilo en al menos 3 ocasiones, y la decisión de Atenea de sellar la energía del chico nunca le había parecido más sabia. ¡Guau! ¿Tan peligroso es este enano? Yajirobe retrocedió un paso con precaución, y Gohan lo fulminó con la mirada. Al Semisaiyajin no le gustó su elección de palabras. No soy peligroso, replicó Gohan. Pero a veces. Se le quedaron las palabras, pero Piccolo las terminó por él. Pero a veces uno pierde el control de sí mismo y de sus emociones. Gohan sonrió tímidamente, pero a su sensei no le hizo gracia. Te daré otro día para descansar, pero para el viernes espero que estés listo para empezar a entrenar. Entrenamiento. Gritó Bulma levantándose de su asiento. ¿Qué te hace pensar que voy a permitir eso? La heredera de la corporación Cápsula se acercó un poco más a la Namekiana, quien ni siquiera se molestó en despedirla con una mirada. No tienes opción, dijo Piccolo con naturalidad. Vegeta sigue ahí fuera, y no tenemos ni idea de cuándo regresará Goku. ¿Cuándo regrese mi papá? Gohan repitió las palabras del Namekiano con esperanza. ¿Mi papá logró escapar de Namek? Bulma desvió la mirada de Piccolo a su ahijado y sonrió. Sí. Kaio-san nos dio la gran noticia mientras descansabas. Salió de Namekusei justo a tiempo. Te lo dije, Vegeta. Aunque el Saiyajin no estaba en la habitación, Gohan aún sentía la necesidad de refregárselo. Estoy tan feliz. No puedo esperar a ver a mi papá. La sonrisa dentada del Semisaiyajin era contagiosa, y Yajirobe no pudo evitar corresponderla. Por muy dulce que sea todo esto, Vegeta sigue ahí fuera, como dijo Piccolo. Sé que no quieres estar de acuerdo con él, Bulma, pero la Tierra va a necesitar toda la ayuda posible si Vegeta decide atacarnos de nuevo. Por una vez, Yajirobe fue la voz de la razón. Piccolo se sorprendió por la aprobación del Ronin, pero decidió guardar silencio. ¿Y dónde está Vegeta ahora? Preguntó Gohan finalmente. Los adultos, por alguna razón, evadían el tema con cautela. Esa es la cuestión. No lo sabemos, dijo Bulma consternada mientras intentaba hilvanar la siguiente frase. Cuando el gran gurú anciano murió, Vegeta simplemente, se fue. El gran gurú anciano murió. Gohan se desplomó en la cama, decepcionado consigo mismo. Nunca tendría la oportunidad de disculparse con el Namekiano por romper su promesa. ¿Cómo murió? Preguntó el mediano con lágrimas en los ojos. Se desvaneció, literalmente. La explicación de Piccolo fue concisa, pero a Ma Junior no se le ocurrió nada más que decir sobre la situación. Suavizar la verdad con mentiras no era su fuerte. Bulma le frunció el ceño a Piccolo, quien una vez más ignoró la explicación del Namekiano. El gran gurú anciano murió en paz rodeado de sus seres queridos. Ofreció palabras de aliento a los Namekianos y a nosotros, los terrícolas, antes de partir. Las palabras de Bulma ayudaron a aliviar parte de la culpa de Gohan, pero no toda. Aún así, lo decepcioné, se lamentó el Semisaiyajin en un tono tan bajo que nadie, salvo Piccolo, lo oyó. Ma Junior se acordó de preguntarle a su alumno sobre ese comentario más tarde, pero no era el momento adecuado.
¿Ahora entiendes por qué necesitamos continuar con nuestro entrenamiento, Gohan? Le preguntó Piccolo al Semi-Saiyajin, quien respondió con un rápido asentimiento. El Alfling ya había planeado retomar su entrenamiento. Esta inesperada noticia solo le echó más leña al fuego. ¿Así que van a seguir ignorándome? Resopló Bulma con tono molesto. Tenía los brazos cruzados y el puchero en su rostro era más gracioso que otra cosa. Yajirobe quiso reír, pero sabiamente decidió no hacerlo. Es la decisión correcta, pero aún así necesitas mi aprobación, Gohan. Podrías simplemente dejarte inconsciente y escapar con Gohan, ya que quieres seguir quejándote. Las palabras de Piccolo hicieron sudar a Gohan, pero el Namekiano hablaba en serio. La heredera de la corporación Cápsula no pudo detenerlo la última vez que lo llevó a entrenar. Solo bromea, intentó Gohan disimular a su sensei, pero ni él ni Bulma le creyeron. Si te parece bien, tía Bulma, me gustaría entrenar con Piccolo, dijo el Alfling con el tono más dulce posible. Estaba echándole la culpa. Gohan consideraba a Bulma parte de la familia, pero solo la llamaba tía cuando realmente quería algo. En cualquier otro caso, la mujer de cabello turquesa odiaba que le recordaran su edad. Ya que lo pediste tan amablemente, por supuesto, puedes ir. Bulma le dio a su Goten un pulgar hacia arriba, enfatizando su sello de aprobación, pero todos en la sala sabían que ya era una conclusión inevitable. Bueno, parece que ya lo tienen todo bajo control, así que volveré a la torre de Corrin, dijo Yajirobe mientras retrocedía hacia la puerta. No sería de ninguna utilidad contra Vegeta, así que, por lo que a él respectaba, su asunto estaba concluido. No tan rápido. Bulma saltó frente a la puerta antes de que el Ronin pudiera salir. ¿Qué pasa ahora? Yajirobe gimió y supo que se arrepentiría de haber hecho esa pregunta. Hasta que las Dragon Balls vuelvan a estar activas, los refugiados de Namek se quedarán aquí en mi casa. ¿De acuerdo, y? Yajirobe no entendía por qué ese era su problema. Ya que decidiste pasar a visitarnos, podrías hacerles compañía por un rato. Los namekianos eran los invitados más educados y agradables que Bulma había recibido, pero cada vez le resultaba más difícil encontrar actividades para ocupar su tiempo. ¿Me estás pidiendo que sea su niñera? Era un sí obvio. Por supuesto, Bulma lo era. Yajirobe maldijo en voz baja, lamentando su decisión de entregar las semillas Senzu en persona. Acompañante es el término más apropiado, y sí, pero solo por un rato. Tengo asuntos que atender y necesito que alguien más los vigile, dijo la heredera de la corporación Cápsula con un gesto coqueto. Sabía que pedía mucho, pero esperaba que eso fuera suficiente. Esfuérzate más la próxima vez. Yajirobe puso los ojos en blanco ante el intento de Bulma de seducirlo. Te ayudaré un ratito. El Ronin jamás lo habría admitido en voz alta, pero de todas formas no tenía nada mejor que hacer. Yo también ayudaré, intervino Gohan. Ya estaba bien descansado y Dende probablemente estaba muy preocupado por él. ¿Podría convencerte de que vengas también, Piccolo? El namekiano miró de reojo a Bulma y empezó a caminar hacia la puerta. Vaya, no dolió intentarlo, murmuró la heredera de la corporación Cápsula sin dirigirse a nadie en particular. Te veré el viernes, Gohan, y con esas palabras de despedida, Piccolo se despidió. 2 de enero año 763, 2013, Monte Olimpo, alcoba de Hermes. Hermes, no sabía que pudieras ser tan apasionado. Bueno, hay muchas cosas que no sabes de mí, Afrodita. El heraldo de los olímpicos sonrió y besó la suave mano de Afrodita. Era tan dulce como cualquier otra parte de su cuerpo. Si no estás muy cansado, quizá podamos jugar otra ronda, dijo la diosa del amor mientras recorría con el dedo su musculoso pecho. Hermes era un hombre delgado, pero bajo su clámide, tirada en el suelo, se escondía una figura que habría provocado la envidia de Hércules. Para ti, tengo toda la energía del mundo. La sonrisa de Hermes era tan brillante como la de Helios. Al principio, había dudado en acostarse con Afrodita, pero la diosa había socavado su voluntad. Muchos dioses inmortales habían caído cautivos de su belleza. ¿Quién podría culparlo por seguir sus pasos? Hefesto sigue en su forja, rezumaba fastidio la lengua de Afrodita al hablar de su esposo. No estará por aquí para molestarnos. De todas formas, no es que esté mucho por aquí. El rostro de la diosa del amor se torció en una extraña mueca. Hefesto tenía la esposa que casi todos los dioses codiciaban, pero aún así prefería su trabajo a ella. Los mortales tienen un dicho. La basura de uno es el tesoro de otro. Hermes volvió a besar la mano de Afrodita. Era realmente embriagadora. Cada fibra de su ser ansiaba más de su contacto. ¿Por qué no te metes la lengua donde está tu boca y me lo muestras?
Antes de que Hermes pudiera responder, la lengua de Afrodita ya estaba en su boca, girando. Fue un beso hambriento que él correspondió con alegría. Las manos del dios mensajero recorrieron su cuerpo mientras se besaban apasionadamente, rodando sobre las sábanas de seda de la cama. Pero finalmente, Afrodita encontró su camino sobre la ingle de Hermes. Estaba a punto de sentarse a horcajadas sobre él cuando una fuerte tos de un visitante inesperado llamó su atención. Atenea, ¿qué haces aquí? A Afrodita no le molestaba la presencia de su hermana. De hecho, la animaba a dar un espectáculo. Pero la excitación de Hermes había menguado con la aparición de Atenea. Ese sí, ¿qué haces aquí? Farfulló el dios mensajero, nervioso. Estaba completamente desnudo y solo ahora parecía darse cuenta cuando, presa del pánico, sus manos apartaron a Afrodita de su regazo. Oh, ¿ahora te avergüenzas de mí? La diosa del amor miró fijamente a Hermes y empezó a recoger sus pertenencias. Se marcharía de su habitación. No, no es así. Suplicó Hermes, aferrándose a la muñeca de Afrodita, intentando desesperadamente convencerla, pero ya era demasiado tarde. Afrodita se soltó y se marchó sin decir nada más. Hermes solo pudo suspirar al verla salir desnuda por la puerta. Sé que no fue casualidad que vinieras a mi habitación justo ahora, hermana, dijo Hermes con desdén, dirigiendo su atención a Atenea. Su velada romántica se había arruinado, y ella no parecía disculparse en absoluto. Querido hermano, me duele que me acuses de algo así. Atenea fingió ignorarlo, pero ambos hermanos sabían que sus acciones habían sido intencionales. Solo vine a pedirte que me entregaras un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? ¿Y para quién? La mirada de Hermes no se apartó ni un instante de su hermana mientras comenzaba a vestirse. Ares y Conflicto eran considerados los más traviesos entre los olímpicos, pero en realidad, Atenea era igual de perversa. Quiero que entregues esta llave, dijo Atenea mientras sacaba una llave brillante de su bolsillo. A Diana y Dona. ¿Quieres que haga qué? Normalmente, una tarea tan insignificante no habría sido un problema para el dios mensajero. Era pan comido. Pero Temístila estaba atrapada en una dimensión creada por Hera. No quiero saber nada de ella, se negó Hermes rotundamente. Pensé que dirías eso, como Zeus no estaba dispuesto a actuar, casi todos los olímpicos temían que la ira de Hera se dirigiera hacia ellos. Y en ese caso, tendría que decirle a Esfasto que te pillé acostándote con su esposa, y ambos sabemos cómo reaccionaría. No te atreverías. El dios mensajero señaló con un dedo acusador a su hermana. Todos los olímpicos sabían lo que había hecho Hefesto cuando sorprendió a Ares durmiendo con su esposa. Atenea había estado junto a Hermes cuando Hefesto capturó a los amantes desnudos en su red. Pruébame, le guiñó Atenea juguetonamente. Pero tras su expresión irónica se escondía una amenaza apenas disimulada. Ares, el dios de la guerra, salió airoso de su castigo. No necesito mencionar a los demás dioses inmortales que no tuvieron tanta suerte. Hermes tragó saliva con dificultad y se estremeció. Hefesto era un dios bondadoso y gentil, pero los hombres que se acostaban con su esposa provocaban una ira que podría avergonzar a Hera. Yo lo haré, cedió Hermes finalmente. Afrodita jamás compartiría el secreto de su travesura nocturna, así que al menos estaba a salvo. Sabía que tomarías la decisión sabia, aplaudió Atenea y giró sobre sus talones, encarando la puerta para irse. Una vez que te hayas lavado y limpiado el hedor creciendo 10.000 kilogramos cada día, me convertí en una bestia mítica, nos vemos en mi habitación. Tenemos muchas cosas que discutir, hermano. 2 de enero. Edad 763, 2013, Washington, D.C. No creo haber visto tantos fotógrafos en mi vida, murmuró Flash mientras se disparaba otro flash de cámara. Había docenas de ellos, más de los que Barry se atrevía a contar, y todos tomaban fotos del futuro Salón de la Justicia. Los fotógrafos estaban dispersos entre una multitud masiva que rivalizaba con un evento deportivo con entradas agotadas. Todos, desde periodistas hasta funcionarios del gobierno e incluso celebridades, estaban presentes. La acertadamente llamada Liga de la Justicia estaba dando su primera conferencia de prensa oficial, y la expectación estaba por las nubes. Había un gran podio frente a los héroes mientras estaban de pie en las escaleras de su futuro hogar, y, por supuesto, Batman era quien llevaba la voz cantante. ¿Quién inventó el nombre de la Liga de la Justicia? Preguntó un reportero entre el público. Era una mujer de una belleza impresionante. Le resultaba muy familiar, pero en ese momento, Flash pudo identificar su nombre. La goma de borrar de su lápiz estaba presionada contra su barbilla mientras esperaba con impaciencia su respuesta.
Batman se inclinó hacia el micrófono, abriendo los labios para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Superman respondió por él. Fue una decisión conjunta, Lois. Votamos y todos acordamos que este era el nombre correcto para el equipo, respondió el hombre de acero con una sonrisa. Batman estaba un poco molesto por su interferencia, pero su expresión no lo delataba. Batman dijo que hay 6 miembros de la Liga de la Justicia, pero solo 4 de ustedes están presentes hoy. ¿Dónde están los otros 2? Lois terminó de escribir en su blog de notas y volvió a mirar al podio. Superman y Batman eran pilares de la comunidad de superhéroes, así que, por supuesto, habían decidido estar presentes. Flash era nuevo en la escena, pero su nombre estaba ganando terreno en los corazones de los civiles y en los medios de comunicación. El detective marciano había sido prácticamente un desconocido hasta hoy, y las historias sobre sus hazañas heroicas aún eran escasas. Linterna Verde y Aquaman habían sido mencionados brevemente en el discurso inicial de Batman, pero ¿quiénes eran? ¿Y dónde estaban? Aquaman es el rey de una nación submarina. Tenía asuntos que resolver con los Atlantes, explicó Batman a los periodistas, pero lo cierto era que a Arthur no le interesaba formar parte del revuelo de hoy. Y Linterna Verde regresó al espacio para reunirse con el resto de su cuerpo. La presencia de Al no pasó desapercibida para ninguno de los miembros de la Liga de la Justicia. Solo Dios sabía cómo se habría comportado el exsoldado de la Fuerza Aérea en la conferencia de prensa. ¿Son confiables los Atlantes y los Green Lantern Corps? El público agradece la ayuda de Aquaman y de uno de los Green Lantern, pero sabemos muy poco sobre las personas a las que sirven. Y siendo el hombre que eres, Batman, espero que los hayas investigado a fondo, preguntó otra reportera. Su largo cabello castaño rojizo le llegaba más allá de los hombros y le cubría la chaqueta acolchada blanca. Batman entrecerró los ojos al darse cuenta de quién era. Vicky Vale. Señorita Vale, le aseguro a usted y al resto de la multitud que los Atlantes y los Green Lantern Corps no representan ninguna amenaza. Sus intereses y objetivos coinciden con los de la Liga de la Justicia. ¿Y qué objetivos tendrían y? ¡Qué bonito y maravilloso!, interrumpió una nueva voz áspera de Vicky Vale. ¿Pero qué va a hacer la Liga de la Justicia con Vandal Savage? Según tus propios informes, escapó de Ciudad Piedra Angular y no se le ha visto desde entonces. Starro está en la zona fantasma, pero su cómplice en el plan que casi se apoderó del mundo sigue prófugo. Era la rimbombante reportera rubia conocida como Cat Grant, y sus hipnóticos ojos verdes estaban fijos en Superman. La Liga de la Justicia está haciendo todo lo posible para localizar a Vandal Savage. Trabajando en conjunto con Argus, hemos atacado todos sus refugios conocidos, pero desafortunadamente, aún no hemos podido encontrarlo. Pero no descansaremos hasta que Vandal Savage sea llevado ante la justicia. Kal-El golpeó el podio con el puño para enfatizar sus palabras. El kryptoniano sabía que Kat buscaba algo para animar su artículo de mañana, y se lo dio. Hablando de Argus, volvió a hablar Lois Lane, atrayendo la atención de los superhéroes. ¿Cómo funcionará la colaboración entre la Liga de la Justicia y Argus? Argus es una organización gubernamental sujeta a las leyes y mandatos de Estados Unidos. Como superhéroes, y como algunos dirían, justicieros, la Liga de la Justicia operará bajo un conjunto diferente de reglas. Es un marcado contraste, y es probable que genere problemas en el futuro. ¿Cómo planean manejar esa posibilidad? Superman tosió en su mano y se aclaró la garganta. Su cerebro procesaba sus pensamientos a velocidades supersónicas, pero aún dudaba en responder a la pregunta de Lois. Estaba en un aprieto. La pregunta de Lois era buena, muy buena. Tenía que responder con la mayor delicadeza posible. El hombre de acero estaba a punto de responderle cuando el detective marciano apareció repentinamente en su mente. Superman, hay una situación de la que me acabo de enterar. ¿Es una situación desesperada? Todavía no, pero quizás se convierta en uno. Un hombre bajito y poderoso está causando problemas. Pero lo más curioso es que tiene cola, como la que tenía tu amigo Goku. Los ojos del hombre de acero se abrieron de par en par al oír la mención de una cola, y cortó el vínculo mental con John de inmediato. Nos acaban de informar de una situación que requerirá la atención total de la Liga de la Justicia. A todos los presentes, lo siento, pero tendremos que interrumpir esta conferencia de prensa, murmuraron en voz alta y se vieron miradas de decepción entre la multitud. Lois se preguntó si Superman intentaba evadir su pregunta, pero aceptó sus palabras. El kryptoniano nunca había sido de los que huyen de nada. Clark, ¿qué pasa? Le susurró Bruce a Superman al oído mientras lo apartaba. Vegeta ha vuelto.
2 de enero. Edad 763, 2013, Tensicidad, la puerta de la perdición. Cuidado con tu flanco, hermana. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Le gritó Donna Diana mientras esquivaba el ataque de una espada. Falló por poco, pero el calor que emanaba logró quemarla. El moretón sería una pequeña imperfección en su piel, por lo demás perfecta, pero la amazona prometió tener más cuidado de ahora en adelante. A su izquierda, la Mujer Maravilla se encontraba un poco mejor. Las hermanas eran ampliamente superadas en número por sus oponentes, pero ninguna de las amazonas se dejó intimidar por la situación. Diana y Donna habían estado dando un paseo rutinario, recorriendo la zona en busca de comida. El sustento escaseaba en la puerta de la perdición, y las hermanas normalmente se veían obligadas a comer cualquier criatura horrible que conseguían matar. Las hermanas se habían adentrado tanto en una caverna que casi se pierden. Por suerte, Diana había dejado un rastro que las llevaba de vuelta a su campamento. Las hermanas habían buscado durante horas, y no habían avistado ninguna bestia, pero lo que descubrieron hizo que las amazonas se arrepintieran al instante de su excursión. De regreso a su campamento, las hermanas fueron emboscadas por un ejército de esqueletos que surgió repentinamente del suelo. Docenas y docenas de guerreros esqueléticos surgieron de la tierra y comenzaron a atacar a las amazonas. Su número era abrumador, pero un golpe certero las dejó fuera de combate. Los esqueletos no eran luchadores hábiles, pero las espadas llameantes que blandían, combinadas con sus escudos casi impenetrables, las convertían en una verdadera molestia. Era una guerra de desgaste, y hasta el momento, estaba en un punto muerto. Donna esquivó otro ataque salvaje y le propinó un uppercut a su oponente. El esqueleto se hizo añicos en el suelo. Sin embargo, su espada llameante seguía intacta, y la amazona la recogió rápidamente antes de que otro enemigo pudiera arremeter contra ella. Con la velocidad de Hermes, Donna atacó. 5 soldados esqueleto la atacaron simultáneamente, pero quedaron atónitos cuando sus espadas solo lograron chamuscar el suelo. Más rápido de lo que sus ojos inexistentes podían detectar, Donna recorrió el campo de batalla a toda velocidad. Con la espada llameante que había robado, Donna abatió a sus enemigos a diestro y siniestro. Cabezas fueron decapitadas, brazos y piernas aserrados mientras la amazona atacaba rápida y meticulosamente. Diana tuvo que silbar de admiración ante la obra de su hermana. Bajó la guardia y retrocedió un paso mientras observaba a Donna abatir al último soldado en el campo de batalla. Impresionante, y solo presumiste, un poquito, aplaudió la Mujer Maravilla, aplaudiendo a Donna cuando finalmente se detuvo. Oh, por favor, puedo oír el sarcasmo que destila tu voz. Donna puso los ojos en blanco y descartó su espada, girándose para encarar a su hermana. Tú eres la que mejor sabe presumir. Podrías haber derrotado a esos esqueletos con la misma facilidad que yo. ¿Pero qué tiene de divertido eso? Esos soldados no eran una amenaza real. Una molestia, sí, pero nada que no pudiéramos controlar. Si la situación hubiera sido desesperada, Diana habría terminado la batalla rápidamente. Pero al igual que su esposo, la Mujer Maravilla ansiaba una buena pelea, y los esqueletos le brindaron una vía para liberar sus frustraciones. Si tú lo dices, Donna se encogió de hombros e inspeccionó su cuerpo en busca de más cicatrices. No encontramos ningún alimento que pudiera servir. Deberíamos regresar a nuestro campamento y planificar nuestro próximo paso. Ya no hay tiempo para eso, amazonas. Una luz abrasadora cegó la visión de Donna y Diana, obligándolas a protegerse los ojos momentáneamente mientras se apagaba. Hermes. Gritó Diana conmocionada mientras se destapaba los ojos y se arrodilló rápidamente para venerar al olímpico. Donna estaba atónita. Quería hablar, pero todo pensamiento pareció desvanecerse de su mente. El dios mensajero se veía tan diferente de sus esculturas en Temiscira. Hermes sostenía el mítico caduceo en su mano derecha y un yelmo con alas doradas ceñía su cabeza. Una coraza de músculo dorado cubría su pecho, y una armadura del mismo metal cubría el resto de su piel. La talaria que llevaba en los pies ondeó cuando el dios mensajero aterrizó en el suelo y caminó hacia las dos hermanas, ahora asustadas. Hermes no parecía un mensajero. Parecía un dios listo para la guerra. Atenea me pidió que te entregara esto, fue todo lo que dijo el dios mientras dejaba caer una llave luminiscente en la palma de Diana. ¿Para qué es esto? Preguntó la Mujer Maravilla mientras se ponía de pie. Estaba tensa, y con razón. Su último encuentro con un atleta olímpico había sido un caos. Esta llave te liberará de la puerta de la perdición.